Érase una vez, una noche, un tipo que jadeaba junto a un árbol rodeado de espíritus que no paraban de llamarle rey, lo que provocó la irritación del tipo, que les ordenó callarse. El tipo es conocido como el emperador espíritu, Changxion. El emperador estaba aparentemente enfermo, y todo apuntaba a su muerte ese día. Sin embargo, mientras daba sus últimos suspiros, una especie de portal aparece ante sus ojos. El protagonista, confuso, no sabe lo que es, pero decide correr el riesgo y entra en él, rezando para que al menos pueda renacer en otro mundo. Al entrar, su cuerpo es transportado como una especie de Bifrost, al llegar a la Tierra. Más concretamente, a un instituto en una especie de clase de historia sobre una antigua dinastía. Entonces vemos que nuestro protagonista tomó posesión del cuerpo de un niño, aunque esto le deja confuso, ya que no tiene ni idea de dónde está. No tarda en adivinar que acaba de reencarnarse, lo que confirma los mitos funerarios, aunque esperaba reencarnarse en un dios, por lo que se siente frustrado por el lugar en el que se reencarnó. Una vez terminada la clase, una chica llamada Musua invita al protagonista a marcharse juntos, llamando al proto por su nombre como humano, que es Qin Chuan. Así que parece que tienen una relación, lo que molesta a varios chicos. Entonces la chica le dice al proto que al día siguiente a las 8 tendrá una fiesta por su cumpleaños, y le pide que no se olvide de ir. Así que el proto acepta fríamente. Una sensación que Sua logró percibir y le molestó. Después de esto, el amigo la cuestiona por seguir con el proto cuando tiene mejores opciones, pero la chica menciona que solo está con él porque perdió una apuesta. Ese día por la tarde, el proto consiguió encontrar un lugar en un parque, que empezó a cultivar. Explicar el poder o sistema de cultivo de este mundo, que se divide en A, que son condensación Kai, núcleo dorado, transformación espiritual, alma Nason, retorno Null, fusión Dao, gran ascensión y tribulación trascendente, que se dividen en 3 subpartes. Después de alcanzar su etapa inicial, el protagonista pretendía volver a casa antes de que lloviera, pero en ese momento aparece un anciano que también practica el cultivo, pero el proto le detiene al ver que estaba herido, sorprendiendo al anciano. Y cuando quiso ayudarle, el tipo que estaba con el viejo lo detiene, pero el proto le ataca ligeramente. El anciano le pregunta si ha estado practicando, aunque le mira con admiración por sentir su fuerza. El protagonista reconoce que actualmente el anciano es mucho más fuerte que él, pero debido al daño a los meridianos del anciano causará un dolor severo en el anciano. El anciano se sorprende porque el diagnóstico del prototipo es bastante acertado. El protagonista menciona entonces que le recomendará recetas a base de hierbas. Es así como el anciano reconoce que el proto es un verdadero maestro, por lo que el proto le dice que mejorará sus medicinas actuales, además de darle una nueva receta, palabras que asombran al anciano y le dan esperanzas. Así que el anciano ordena a su hombre que escriba lo que el proto tiene que decir. Aunque el proto cree que miente, el anciano le obliga a escribirlo. Entonces el anciano pregunta al proto por su nombre, pero cuando el proto le dice, al viejo le parece extraño porque no hay nadie en el pueblo con un apellido así. El protagonista anota la receta, y le dice que se ponga en contacto con él. Pero al ver que se iba y viendo que ya era tarde, el viejo le pregunta si quiere que le lleve, a lo que el proto acepta. Pero entonces el hombre del anciano le pregunta si conoce al proto, y cómo puede creer en un hombre desconocido. Ante la pregunta de su hombre, el anciano le cuenta que hace 10 años había alguien como él, y luego le menciona que hay cosas escondidas en lugares donde puede parecer que no hay nada. En casa del proto, una de sus hermanas está preocupada por él, mientras que la otra le dice que ya se ha hecho mayor. Así que cuando el proto entra en la casa, su sagrada hermana le da un apretado abrazo, mientras que el otro se fue a la cama. El tímido protoapología menciona entonces que solo estaba paseando, así que le dice a su hermana, tienes que irte a dormir. Al entrar en la habitación, el proto nos cuenta un poco la historia del niño en el que se reencarnó, que su madre era una empresaria de éxito y su padre un mafioso, pero que lo habían abandonado contigo, pero sus padres fueron asesinados. Así que el proto tiene el deseo de vengarse, ya que ahora se reencarnó en su hijo. A la mañana siguiente, el proto se despierta, y aunque sabe que su nivel actual es superior al que su cuerpo puede soportar, consigue superar la primera capa. Después, el proto entra en el baño con el pecho al descubierto. ¿Dónde estaba su hermana? Tomándola por sorpresa le pide que salga. Después, en la recepción del edificio donde reside el proto, un hombre del anciano le informa de que ya se ha llevado a cabo la preparación de las hierbas para la medicina. Así que el proto es llevado a casa del anciano. Mientras estaba en el coche, descubrió las identidades del anciano y del tipo que había estado con él el día anterior. Y parece que el anciano es el gobernante de una provincia, además de tener un alto estatus. Una vez el protagonista en el pueblo, es recibido por el anciano,
y el proto pide la preparación de las hierbas. El anciano se las da. Entonces el proto le pide que le lleve a una habitación, y una vez en la habitación, el proto comienza a realizar cultivos para crear el medicamento. Después, el protagonista le lleva la medicina al anciano. Entonces el viejo impresionó a su crédulo público porque fue muy rápido. El proto le pregunta si tiene dudas, a lo que el viejo dice que no. Admiraba cómo lo hacía tan rápido. Pero en ese momento llega la nieta del anciano, cuestionando que confíe en un hombre al que ni siquiera conoce, llevándose la medicina pensando en tirarla. A lo que el anciano la detiene, y le pregunta qué está haciendo. Entonces la chica tacha al proto de nadador ante tal acusación. El proto le pregunta si puede demostrarlo. La chica confiada le cuenta que su abuelo le dijo que es un maestro de artes marciales demasiado fuerte, así que quiere ponerle a prueba y le reta, diciéndole que si la vence, entonces confiará en él, pero que si le vence, entonces deberá marcharse. El protagonista acepta, y entonces la chica empieza a levitar y a concentrarse, diciendo que quiere ver cómo se enfrenta a sus ataques. La chica ataca entonces al proto, pero este esquiva el ataque con suma facilidad. Pero la chica se sorprende, sintiendo que su mano es como el acero. A lo que el proto se burla y le pregunta si esa es la única habilidad que sabe hacer. Entonces la chica le dice al proto que la ataque si puede. Entonces el protagonista se burla diciendo que solo necesitará un dedo para derrotarla. Así que el viejo le dice a la chica que tenga cuidado. Entonces el proto toca con su dedo el pecho de la chica, y toca directamente su corazón, generando una especie de infarto. La chica se desmaya, y el anciano en uno de sus guardias se asombran de lo que acaba de suceder, seguido del proto preguntándole si cree en él. Sin embargo, el anciano interfiere y le pide que la perdone, sorprendido por la demostración de poder que acaba de hacer el proto, porque incluso para él detenerla es complicado, teniendo en cuenta que frente a él, muchos practicantes serían como nada, o como simples novatos, ya que lo considera un maestro. Entonces ayuda a la muchacha a levantarse, y le dice con reverencia que le servirá. Entonces el protagonista vuelve a preguntar si ya confían en él. El anciano dice que sí, y se bebe la medicina que le preparó el proto. Después, le pide que se siente y procede a hacer su cultivo y curar al anciano, impresionando al anciano porque curó mucho más que su enfermedad. Así que le dice que nunca olvidará lo que ha hecho por él. Entonces el proto le recomienda que descanse, para que pueda curarse completamente, además de decirle que su cultivo está incompleto, por lo que promete ayudarle la próxima vez. A lo que el anciano le dice que lo que pida, se lo dará. A continuación, el proto le pide que comente la división del cultivo actual en el mundo. El anciano le comenta, haciendo que el proto se preocupe por estar en un nivel intermedio, así que decide abandonar ese lugar. Entonces el anciano le dice a su hombre que él es ese dragón que se esconde en un pequeño lago. Una vez que el proto se marcha, el anciano le dice a su hombre que la industria de la familia Mou, y el pueblo en el que se encuentran, pasarán a formar parte del proto. Pasado esto, el proto estaba cultivando en una especie de lago, y un hombre con mucha prisa lo está buscando, y al encontrarlo, le entrega un documento donde se le da la escritura de la villa junto con las llaves de la misma, además de los trámites que debe realizar la industria. El protagonista le mira fríamente por el rabillo del ojo y le dice que le lleve a verla. Después, el prototipo se lleva a la empresa de Yujinchua, donde una chica pelirroja se queja de que él ahora ha sentado control de la industria a otra persona. Pero el chico, que se ve que es el típico malo al que el proto humillará, le dice que no se preocupe, porque el proto es un simple chico. En ese momento entra un tipo calvo, que informa al que está con las chicas de que el viejo acaba de llegar, y junto con él venía un joven. El tipo entonces le ordena exasperado que los lleve a ese lugar, pero en eso entra el proto y dice que ya no es necesario porque él ya está allí. El tipo le pregunta si es el nuevo jefe. El prototipo le pregunta si es él quien dirige la industria, así que el tipo le pregunta a regañadientes si tiene alguna objeción, porque no le dejará hacerse cargo de la industria. A lo que el proto le dice que eso no le importa, porque lo que necesita es un perro para gestionar la industria. Entonces el calvo molesto se lanza sobre el proto por haber osado insultar a su hermano, lanzándose para golpear al proto. Lo que el proto con una mano para el golpe y en burla le llama débil, por lo que le aprieta la mano, causando dolor al calvo. Así que el tipo tatuado saca una pistola y dispara al proto. Sin embargo, el guisante protagonista detiene la bala con 2 dedos cuando está cerca de su cara y le dice que solo le necesita como perro. Entonces el tipo, aterrorizado por lo que acaba de hacer y temiendo por su vida, se postra ante el proto, aceptando ser su perro. Entonces el proto le amenaza con matarle si le traiciona, lo que provoca que el tipo se mee en los pantalones. De vuelta en la villa de proto, el proto le dice a su hombre que le diga al viejo que venga a entrenar dentro de 3 días,
Al día siguiente, el proto estaba entrenando cuando de repente recibe una llamada y le dicen que le verán en junio. El proto acepta ir, pero al mirar por la ventana, considera que se trata de una coincidencia, ya que en su vida pasada, experimentó algo en un lugar que se llamaba igual. En ese lugar, la novia del proto le informa de que han roto, dejando al proto y el shock de su vida pasada. Así que el proto se enfada por creer que a él le pasará lo mismo. Cambiando de lugar, llegamos a una tienda de ropa donde Soura era la actual socia del proto, y su aparente mejor amigo, que habla con asco del proto por creerse digno de estar con Soura. Ya en el pabellón en junio, un chico se emociona al saber que el proto vendrá, pues ya lo tiene delante del pabellón. Considerándolo un gran tipo, quiere hablar con él. Incluso le pidió a su padre que reservara allí. El protagonista, al entrar en el pabellón, sorprende a la chica que estaba hablando y que antes se quejaba de que le dieran la industria, y con miedo le venera. Esto choca al chico, ya que la chica no se había comportado así con nadie. Le pregunta por qué respeta al proto. Entonces las chicas hablan de que fue él quien derrotó al tipo de los tatuajes el otro día. Y además de ser muy fuerte, ahora también es el jefe de Jun Yun Chuan. Entonces el chico que estaba interesado en hablar con el proto, se sorprendió de algo que acababa de descubrir. Así que se admiraron de lo afortunado que era, ya que muchos pensarían que era uno de los que iban con él. Al verle, le llamaron y le pidieron que le trajera un asiento. Pero el protón, de mala manera, le dice que no se preocupe. Entonces el chico piensa en su mente que jugará con él. Entonces Soura llama al chico de pelo castaño. Al sentarse, la novia del proto le cuenta que ella y otra persona se jugaron algo antes, así que le dice que tendrá que prepararse. Así que el protagonista menciona que era consciente. Entonces Soura, asombrada, le pregunta cómo lo sabía. Al comenzar la fiesta, brindan y desean un feliz cumpleaños a Soura, que lo agradece. Entonces el tipo de pelo castaño dice que es hora de entregar los regalos. El primero es un tipo rubio, supuestamente galante, que le entrega a Soura una cajita que contiene una pequeña piedra de jade que sorprende a los chicos, como parece un regalo caro. Incluso las chicas consideran que esa joya está valorada en cientos de miles de dólares. Entonces el tipo menciona que no le importaría gastar hasta millones por una belleza como Soura. Entonces la novia del moreno le pregunta cuándo le va a regalar algo así, a lo que el chico responde que cuando sea su cumpleaños. Luego le preguntan al proto qué regalo le hará a su novia, considerando que debe ser algo caro ya que es su novia. Entonces el proto contempla su copa de vino y dice que su regalo es algo frío. Así que pensó que ella no lo aceptaría, entregándole un sobre a Soura. Esto hace que las chicas lo consideren un regalo ridículo, ya sea una carta de amor o dinero. Entonces llega uno de los empleados del proto y les deja varias botellas de vino. La chica resulta ser la pareja de uno de sus amigos, así que les gustaría invitarla a brindar con ellos. Pero esto genera cierta incomodidad en la novia del chico de pelo castaño. Entonces, el chico le dice al proto que no se calle y que ha venido a una fiesta, así que pide una copa. Entonces Soura se levantó de repente, a lo que el chico de pelo castaño menciona que empezará un espectáculo. Entonces Soura le dice al protagonista que rompan, diciendo que la única razón para que fueran novios era una apuesta. Y si él acababa con él primero, ella perdía. Pero si ella acababa con él después de un mes, ella ganaba. Así que dice que ella es la ganadora, etiquetando al proto como un perdedor nadie, que sin ella no podría estar en un sitio, así que le piden con disgusto que no se acerque más a Soura. Soura le agradece lo vivido pero le dice que a partir de ahora no serán más que extraños. Pero entonces el proto, en tono de burla, le pregunta si realmente cree que ha ganado. Entonces el proto le dice a Soura muy tranquilamente que abra su regalo. Entonces Soura, al abrir su regalo, piensa que el proto no se ha rendido todavía. Pero en eso, Soura lee la carta en la que el prota le pide que termine, siendo así que Soura perdió la apuesta. Es entonces cuando el proto revela a Soura que había venido a romper con ella en primer lugar. Le molesta que ella vaya por ahí restregando su riqueza y su belleza, cosas que, para él, son mero polvo. Entonces el proto le dice a Soura que no está a su nivel, y que no está cualificada para ser su novia. Esto molesta y exaspera a Soura, que reprocha al proto que sea un popper para decirle que no está cualificada. Así que el tipo de pelo castaño pasa al ataque airadamente. Pero para su desgracia, el proto le devuelve el golpe con gran fuerza. Antes de esto, otro tipo intenta golpear al proto, pero el proto le da una patada. En ese momento, entra el perro del prota, preguntando por el escándalo. Entonces el tipo de pelo castaño culpa al proto, pero el proto se hace respetar al lado del proto, impresionando al chico de pelo castaño ver que el dueño del pabellón por la forma en que lo trataron. Entonces el proto responde a Soura lo que le dijo que solo por ella entraría allí,
así que revela a todos que tiene el control total de los bienes de ese lugar. En eso, entra la nieta del viejo, por lo que el moreno intenta acusar al prota, pero ella le abofetea, para luego inclinarse ante el protagonista y decirle que es un honor conocerle, de nuevo impresionando al chico de pelo castaño al ver esto. Al ver la estrecha relación y el poder que tiene ahora el proto, Soura se derrumba, lamentando no haber formalizado su relación con él de verdad. Entonces el proto le recalca que ella no es nada ante él. Al día siguiente, un tipo le dice al proto que se ha enterado de que ha roto con Soura, así que intenta animarle invitándole a jugar por la noche, aunque el prototipo lo rechaza muy sutilmente. Pero el tipo sigue insistiendo, hacer sonar la campana que anuncia la culminación de las clases. Entonces el proto se encuentra con la amiga de Sura y pregunta por ella, así que le informa de que Sura se ha trasladado desde esa escuela. Entonces el proto le arrebata a la chica un cuaderno de Buda diciéndole que más tarde le dará escrituras budistas. Entonces la chica le pregunta si le gustan esas cosas, a lo que el proto menciona que solo un poco. Entonces el amigo del proto abraza al proto y le pregunta a dónde quiere ir, a lo que el proto propone ir a un bar, a lo que su amigo afirma la idea del proto, ya que él había ido antes a ese lugar porque tienen el mejor vino, y que al tío le llama su novia, así que el amigo del prota le invita a ir en coche porque se lo ha prestado especialmente para ese día. Así que después de eso, llegan al bar. Una vez estando en el bar y bebiendo vino, un tipo llega vestido de forma ridícula, y con un peinado ridículo, dispuesto a acosar a una chica que estaba sentada en una mesa. Resulta que el tipo es el encargado de ese bar, por lo que le advierten al proto que no lo provoque, a lo que el proto le pregunta si realmente le importa que sea el encargado de ese lugar. Entonces el amigo del proto le cuenta que la hermana de ese tipo es la pareja de un tipo influyente de la ciudad que pertenece a la familia Mo. El proto estaba analizando a la chica que estaban acosando, y se dio cuenta de que tenía un cristal espiritual. Entonces los hombres del gerente del bar detienen a la chica, a lo que ella pregunta qué quieren. Entonces el tipo le propone llevarla a casa porque ya ha bebido demasiado, pero la chica se niega con muchos nervios. Pero molesta, le dice que la deje ir. En ese momento, el proto también se pone a la defensiva y le dice que la deje marchar. Esto molesta al gerente, que pregunta quién se atreve a molestarle en su negocio, amenazando al proto con matarle y pidiéndole que repitiera lo que se había atrevido a decirle. Entonces el proto le pregunta arrogantemente si necesita que se lo repita. Entonces el tipo le dice a su matón que le dé una lección al proto por atreverse a ofenderle. Entonces el matón se prepara. Así que el proto derriba al matón de una patada, y pasa a derribar uno a uno al resto de ridículos disfrazados. Este espectáculo causa una gran conmoción en muchos de los comensales, ya que acaba derrotando a todos los hombres, reconociendo al proto como un maestro. En eso, el tipo ridículo empieza a patear a sus derribados. Entonces el tipo menciona que no le pegará con las manos. Ante la amenaza, el proto le dice que suelte a la chica, y entonces ella debe postrarse ante él 3 veces. Entonces, le perdonará. En su arrogancia, el tipo ridículo le dice que lo matará a él y a su familia. En eso, entran un montón de matones más, y les ordena matar al proto, respondiendo con arrogancia al ridículo que menciona el tipo, que desperdició la oportunidad de vida que le dio. Sin embargo, el proto pasa al contraataque, y derriba fácilmente a los hombres del tipo ridículo, haciendo que éste considere al proto un monstruo. Pero el proto le interrumpe, y le dice que ya le dio la oportunidad de vivir, pero que desgraciadamente no quiso aceptarla, mirándole fríamente, asustando al tipo, haciéndole iniciar una amenaza, diciéndole que le matará, y que su familia le perseguirá hasta la muerte. En ese momento, llega una chica preguntando qué está pasando. Ante su llegada, los demás comensales sienten la presión y deciden marcharse antes de que la cosa empeore. Entonces el ridículo le dice que hay un tipo que le ha estado molestando pidiéndole que llame al hermano largo. La chica dice que no será necesario. Ella quiere ver quién está causando problemas, pero se queda fría cuando ve que es la protagonista, y pregunta si son esos dos los que le molestan. Entonces la chica enfurecida levanta la mano, y procede a abofetear al tipo de aspecto ridículo, haciéndole volar por los aires. En ese momento, el tipo con cara de ridículo le pregunta a su hermana por qué le ha abofeteado. Entonces la chica se acerca muy sutilmente y le pregunta encantada por qué está en ese bar, a lo que el proto la mira fríamente. Entonces los demás comensales se preguntan quién es y por qué Chume es tan simpático. Entonces la chica enfurecida llama a su hermano con mucho desprecio y enfado para disculparse con el proto. Esto deja al ridículo confundido. Entonces su hermana le dice que si no quiere morir, mejor se arrodille ante él y le pida disculpas.
A petición de su hermana, el ridículo se postra ante el proto y le ruega que le perdone. Lo que acaba de ocurrir provoca una gran sorpresa e impresión en los amigos del proto, que no se creen que un tipo como él se arrodille ante el proto. No contento con eso, el proto ordena a la chica que le rompa las piernas al ridículo para no volver a verle la cara, provocando el miedo en la chica. Hunan sí afirma que lo tenía claro. Entonces el proto coge a la chica que estaban acosando y le dice a su amigo que tiene que hacer algo, por lo que le agradece el vino y menciona que ese bar es de su propiedad. Después, el proto se lleva a la chica a su villa y tras acostarla, el proto coge el cristal espiritual de la chica y empieza a cultivarlo, rompiendo su especie de barrera, ir a un mundo espiritual. Entonces el proto menciona que su fuerza espiritual ha aumentado, y que gracias a ese cristal, aumentó su cultivo 2 veces más. Entonces el proto mira el cristal, y menciona que a partir de ese momento, comenzará a consolidar su cuerpo verde perpetuo. Comenzando con el cultivo, el proto comienza a inhalar el aura de la gema, a aumentar su masa muscular. Incluso su corazón bombea con gran fuerza, haciendo que su Kai circule con gran fuerza por todo su cuerpo, ya que este Kai circula por todo el torrente sanguíneo. A la mañana siguiente, el proto había alcanzado su meta, y pudo notar lo fuerte que se había vuelto, aunque se queda triste porque el cristal quedó inservible. En ese momento se oye un grito que hace que el proto entre en pánico. Entonces el proto se da cuenta de que la chica que llevó a su pueblo se había despertado. A continuación, el proto va a la habitación y encuentra a la chica sentada en la cama, que le pregunta si le ha hecho algo. El proto la mira como un pervertido, pero dice que solo la rescató de un matón, pero que nunca la tocó. Entonces el proto le enseña el collar a la niña y le dice que ese fue el precio por salvarla, así que le dice que es libre. Irá a la escuela. Entonces la chica molesta le dice que le devuelva su collar, y mientras le sala, le dice que no deje que averigüe quién es. En ese momento, empieza a sonar el teléfono de la chica, que reconoce quién la llama, y cuando contesta, le dice que vaya a buscarla porque puede que ya la hayan vendido. Al día siguiente, el proto llama al anciano para decirle que ya ha terminado la técnica de cultivo, así que le pide que la recoja. Entonces el anciano menciona entusiasmado que irá inmediatamente, así que una vez que llega a la villa Protos, entonces el proto le da un cuaderno con la explicación de la técnica. Así que el viejo, una vez recibe el cuaderno, le comenta que habrá una subasta de herramientas mágicas por si quiere ir a comprarlas. Así que el proto acepta ir. Así que el proto sube al coche del anciano y es llevado al lugar de la subasta junto con el anciano. Pero como llegan pronto, el viejo le dice al proto que disfrute de la fiesta. Así que el proto acepta quedarse, pero en realidad se sienta y se toma un vaso de vino. Pero en ese momento llega la chica budista y reconoce al proto. Pero al proto le llama la atención que vuelva a tener un cuaderno budista. Así que le dice que le dará las escrituras budistas en otro momento. Su compañera se sorprende porque el proto sabe lo que es Buda, así que le pregunta qué tipo de escrituras tiene. Pero el proto dice que sí lo sabe, pero que no conoce esa doctrina. Así que el amigo de la chica budista le dice que no la crea, que no es más que un bragar, pero al proto no le importa. Sin embargo, en ese momento, llega un tipo elegante, y le pregunta al proto cómo entró en la villa, preguntándose si tal vez lo hizo en el tobogán, aunque, el proto con una sonrisa menciona que alguien le invitó. Entonces otro tipo se acerca y le dice que responda honestamente, menospreciando al proto. Entonces el otro tipo, el del traje blanco, le dice al proto que se largue porque no tiene el estatus para estar allí. Cambiando de lugar, un anciano llamado Lu le cuenta a otro que su nieta está en conflicto con otra persona. El viejo le dice que así son los jóvenes energúmenos, y él lo sabe porque ellos eran así. Pero otro anciano menciona que la diferencia es que ellos tienen más fortuna que él a su edad. Y así siguen hablando y tirando flores a uno de ellos, que al parecer es uno de los funcionarios más influyentes. Así que el viejo cara larga les dice que les dejen resolver sus diferencias. Volviendo a los chicos, miran con desagrado al protagonista. Tanto fue el alboroto que armó que el encargado tuvo que acercarse a preguntar qué pasaba. Entonces uno de los chicos le dice que el proto se había colado, así que le pide que se deshaga rápidamente de él mientras el proto se tomaba su vaso de vino. Un hombre de Old Mo se acerca para decirle que el señor Mo le estaba llamando, así que el proto deja su vaso y se marcha. Un chico le ve sorprendido y se burla de él porque al final sí le han echado de la villa. A lo que el tipo del traje blanco menciona que eso es lo que pasa cuando te cuelas en un sitio así. Entonces la chica budista se pregunta qué tipo de relación tiene con la familia Mo. Luego, en la terraza de la villa, el viejo Mo le presenta a Lee, que es un antiguo discípulo de un tal Chen Fuego. Entonces la protagonista se sienta, y el anciano le menciona que las herramientas proceden del maestro Chen.
pero se produce un momento incómodo, ya que ninguno de los dos se habla ni se mira a los ojos. En ese instante, llega un anciano, más viejo que el viejo Mo cuando le acompañan dos viejos menos viejos. Entonces, la nieta del viejo Mo le cuenta al proto la situación de los que acaban de llegar, así que los ancianos saludan al viejo Mo, pero se sorprenden al ver que la nieta del viejo Mo se levanta, pero el proto permanece sentado. En ese momento llega un tipo con barba que, entre risas, menciona que hacía años que no veía a los ancianos, causando sorpresa en la nieta del viejo Mo y exasperación en el anciano, que le dijo que no le había pedido que fuera ese día. Y después de que el señor Lee dijera que su amo le había autorizado, procede a mostrarle un dragón de una especie de jade, impresionando al barbudo y diciéndole que lo quiere para él. Entonces el señor Lee revela más artilugios. Pero el proto, después de analizarlos, menciona que todos están hechos de cobre roto. Estas palabras irritan al viejo mentiroso, pero encontró la gracia en el tipo de la barba, ya que no creía que fuera a conocer a alguien capaz de decir algo así. Decirle al viejo Mo que entre todos los viejos de allí, él era el peor yo. Entonces el tipo de la barba menciona que comprará los 4 artículos, pidiéndole que abra el precio. Esto asombra a los demás compradores, a lo que el tipo de la barba pregunta si alguien tiene problemas para luchar, generando un silencio incómodo. Así que el viejo Mo toma la palabra y afirma que no es justo para los demás compradores, que él solo pueda llevarse un máximo de 2 artículos. Así que el proto le dice al viejo que le deje quedarse con todos esos trastos y gastarse su dinero. Las palabras del proto dejan entonces a los ancianos sin palabras. El tipo, en tono burlón, le pregunta al viejo Mo de dónde ha sacado a un tipo tan alucinante. Al mismo tiempo, el viejo Lee molesto le dice que su maestro es alguien muy respetado, y sus artículos son extremadamente poderosos. Ahora está insultando a su maestro y su trabajo. Entonces el viejo Mo cree al proto, y le dice al tipo de la barba que guarde todos los objetos que no se los encuentra. Incluso sorprende al tipo y a los otros viejos por confiar en el chico. Entonces el viejo Lee les dice que transmitirá esos insultos al maestro. Y después de eso, le da un precio al tipo de la barba, así que el tipo de la barba se los lleva a todos. Pero el proto impide que sorprendan a todos. Y el de la barba le pregunta qué quiere ahora, a lo que el proto dice que están manipulando los objetos del amo para sacarles dinero. Así que, después de molestar a todos los presentes, el proto le muestra que el artículo era falso, demostrando que el viejo Lee era un estafador. Entonces el viejo, molesto, le dice que ha arruinado su plan. Al cargar, un ataque relámpago lo lanza contra el proto, sin hacerle ningún rasguño, y el proto se burla de él por atreverse a utilizar una técnica de tan bajo nivel, preparándose para mostrarle una verdadera técnica de alto nivel. Entonces el proto comienza a cargar una técnica que hace aparecer la silueta de un dragón, y asustar al viejo mentira lejos. Con dicho dragón, el proto ataca al anciano, asustándose antes incluso de tocarlo. El proto y hace el ataque del dragón. Tras la demostración de poder del proto, todos los ancianos guardan silencio. Entonces el viejo Lee se postra y se inclina ante el proto, aceptando que éste era superior. Y que a partir de ese momento le serviría tanto fue el miedo que el proto generó en el anciano. Eso le hace aceptar que todas las piezas de la subasta eran de materiales baratos. Entonces el proto, todo benevolente, le dice que le dejará marchar sin hacerle nada, ya que se humilló delante de él. El viejo Lee, asustado, le da las gracias, y además, se declara un fiel servidor. Entonces, el proto le pregunta si sería el mismo si no hubiera destruido su técnica. A lo que el viejo Lee responde que sí, después de haber hecho lo que hizo. Todos los ancianos, excepto el viejo Mo, miraron el proto y se preguntaron. Entonces, el tipo de la barba le pide explicaciones al viejo Lee, pero este se limita a responder que limpiará todo el desaguisado. Entonces el tipo de la barba se marcha enfadado porque se han atrevido a ofenderle. Pero el proto le dice que tendrá que pagarle lo que le debe, y luego le pregunta si no tienen algo más. Así que los otros ancianos le llaman maestro mientras le traen un montón de objetos supuestamente mágicos. Pero el proto estaba interesado en una especie de piedra con la que se pueden fabricar objetos mágicos de buen nivel. Entonces el proto pregunta el precio, pero el viejo le dice que lo regala, y entonces el proto le dice que estará en deuda con él. Al día siguiente, la chica budista llama al proto y le da las gracias por el libro. Él tiene conocimientos avanzados, así que el proto le dice que era un libro que había conseguido gracias a sus conocimientos. Entonces se rumorea que Wu está enamorado del proto. Tras extenderse los rumores, el amigo del proto le pregunta si está saliendo con Wu o si le gusta, alabando el valor que tiene al lanzarse a por una belleza como ella. El proto entonces le manda callar y niega todas las preguntas que le habían hecho. El proto menciona que no son adecuados, por lo que su amigo intenta animarles.
pero el proto en realidad conoce a la chica de su vida pasada, y sabe que ella no está interesada en esas cosas. Además, es un emperador, y no están al mismo nivel, por muy poderosa que sea su familia. Sin embargo, Wu vuelve a buscar el proto sorprendiendo al resto de los estudiantes. Al ver que vuelve a destruir sus sueños, Wu le dice que como no son nada amigos, así que no puede aceptar ese libro que parece caro, así que quiere devolverlo. Pero el proto dice que no le gusta que le devuelvan sus regalos, y como no le gusta el budismo, mejor que lo tire. En ese momento, en medio de la conversación aparece un tipo bastante molesto. Le dice que no se acerque a Wu, así que el proto le pregunta qué quiere de ella, a lo que el tipo dice que es su amigo, y el proto se burla diciendo que solo es eso. Mientras Wu se esconde detrás del proto, entonces el tipo le dice que él y Wu tienen una mejor relación. Entonces el proto coge la mano de Wu y dice que no sería así si fueran amantes, enfadando al tipo e impresionando a los otros estudiantes. Después de esto, el proto huye con Wu mientras están cogidos de la mano. Una vez fuera del instituto, el proto se disculpa por su comportamiento infantil, diciendo que no era su intención. Entonces el proto le pregunta encantado si desearía que fuera verdad. Wu no contesta, pero se sonroja. Entonces el proto se va y le dice que se quede con el libro. Entonces Wu se pregunta qué quiere decirle. En ese momento, un par de chicas llegan a su casa, exclamando que están cansadas. Entonces la chica se va a comprar comida e invita al proto a cenar con ellos. En ese momento, llegan el proto y otra hermana del proto, y ella afirma que no debería estar con Wu porque no está a su nivel. El proto le dice que eso no le importa. Para él, todo eso es basura. Entonces el proto y su hermana descubren que la amiga de su hermana mayor les estaba espiando, a lo que la chica intentó excusarse, pero lo hizo muy mal, preguntando al proto qué querían comer. A lo que el proto da un portazo y dice que no quiere nada. Esto molesta a la amiga de la hermana del proto, e incluso la hermana menor del proto está disgustada por la forma en que el proto se tomó las cosas, pero preocupada porque cree que su hermano se mete donde no le llaman. Tras esta situación, llega la hermana mayor del proto con mucho entusiasmo. Afirma que están celebrando una fiesta, y se alegra de ver a su hermana pequeña preguntando por el proto. Entonces le dicen que está en su habitación, pero en un momento de coma, se produce un estruendo en la casa. La hermana del proto se había caído y había dejado caer todos los platos, asustando a sus hermanos y amigos. Entonces las chicas ayudan a la hermana mayor del proto a sentarse en el sofá. Entonces el proto se pregunta quién le hizo daño, porque en su vida pasada le ocurrió algo parecido. Entonces el proto aparta a las chicas y empieza a analizar a su hermana antes de que la amiga de su hermana le exija que la deje porque no es médico. Entonces el proto las manda callar y les pide la historia. Así que empieza a tratarla y después descubre que había dañado Meridian. Así que la amiga de la protohermana le cuenta que empezó a tener esos dolores hace 5 años, pero que se lo contará más adelante. Así que la proto se dispone a reconstruir sus meridianos, por lo que tendrá que aumentar su nivel, pero su hermana le dice que no es para tanto. Pero su hermano la regaña por intentar cultivar con meridianos así, sorprendiendo a las 3 chicas porque entonces tenía conocimientos sobre ese tema. El proto le pide que le dé un mes para poder ayudarla hasta que ya no pueda cultivar. Entonces el amigo de la protohermana exaltada le dice que le está tomando el pelo porque ni siquiera los maestros de la medicina celestial han sido capaces de menospreciar por ignorancia la capacidad de la proto. Entonces su hermana menor le pregunta si sabe lo que dice, y con lágrimas en los ojos, alega que es casi imposible curar un meridiano roto. Incluso la hermana mayor, con una sonrisa, le dice que deje de decir cosas imposibles, que siempre estará sonriendo, y que no se preocupe. Pero en realidad, está cansada de buscar la forma de curarse. Pero ni siquiera los ancianos de la medicina celestial pudieron ayudarla, así que se pregunta si su hermano pequeño podría curarla. Entonces la amiga de su hermana le llama fuera, y le cuenta cómo se rompió los meridianos. Resulta que la chica viene de un linaje donde los entrenan para ser guerreros y usuarios de energía terminal, y ella tenía un talento majestuoso. Y todos los años, su familia celebraba torneos de artes marciales. Pero en un combate se topó con un tipo que la superaba con creces, y con 3 golpes la derrotó. Pero con el último le rompió los meridianos. A lo que el proto jura matar al tipo llamado Linji, por lo que le hizo a su hermana mayor y a sus padres hasta que quede satisfecho, cambiando de lugar. El barbudo habla con otro sobre el tipo que puede derrotar al proto, a lo que el calvo menciona que es discípulo de un poderoso maestro. En ese momento, el tipo llega con una entrada dramática. Entonces el calvo le pregunta cómo ha estado. El tipo responde alegremente que está bien desde que su amo le pidió que fuera a ayudarle con un asunto, preguntándole quién es tan fuerte para hacerle pedir ayuda.
El calvo dice que no lo sabe con certeza, pero sabe que el tipo se autoproclamó cultivador inmortal, así que el calvo presenta al tipo de la barba a su amigo Han Feng, etiquetando al hombre con muchos logros en artes marciales. Aunque el de la barba no se lo cree, se presenta. Entonces Han menciona, le muestra un tigre que había matado de un golpe, impresionando al tipo de la barba, que acepta las habilidades manuales y cree que puede derrotar al proto. Mientras cenaban, el proto le dijo a su hermana mayor que tenía el deseo de mudarse de esa casa a propuesta del proto. Su hermana se niega, lo que genera una tremenda tensión, así que su hermana le dice que se vaya de esa casa. Debe pedir permiso a su madre. Ante esto, el proto accede, causando una tremenda impresión en sus hermanas, ya que el chico antes de reencarnarse, no toleraba hablar con sus padres, prefiriendo la muerte. Entonces, la hermana del prota intenta que reconsidere no marcharse porque, según ella, no podría pagar los gastos de vivir solo. Entonces el amigo de la hermana del proto se sorprende porque no sabían de los bienes y patrimonio que tiene el proto en su poder. Así que el proto les invita a vivir en su villa. Así que sus hermanas le tratan de mentiroso porque era imposible que pudiera conseguir una casa en esa zona. Por lo que el proto enfadado dice que les hará tragar sus palabras. Después, el proto llama a su madre. Esta llamada se convierte en lágrimas, por lo que el proto pide permiso a su madre para mudarse solo. A la mañana siguiente, el proto se paseaba por el instituto mientras sus compañeros especulaban con que estaba enamorado de Wu. Pero el proto estaba pensando en cuánto aumentaría su poder espiritual si tuviera un cristal mágico. En la tierra hay mucha escasez de Kai, lo que ralentiza el cultivo del proto. Pero un grupo de matones detiene al proto, y este les pregunta qué quieren, por lo que los demás compañeros especulan con que le darán una paliza. Así que el tipo le reclama por salir con Wu. El proto le pregunta si tienen algún problema, así que el tipo procede a intentar intimidarle, pero el proto le golpea y lo derriba. A continuación, se defiende de los demás agresores que intentaban atacarle, acabando con todos ellos y provocando el asombro de los demás alumnos. Así que el tipo que lo mandó a pegarle se enfadó por culpa de los inútiles que contrató. Ante esta situación, me disculparé por causarle esos problemas. Pero el proto le dice que esas basuras no son problemas, así que decide intimidar al matón para que hable con el tipo que le contrató. Mientras el tipo se da contra un muro diciendo eso, lo matará y lo obligará a dejar de ser tan orgulloso. Durante una clase, el proto recibe una carta de invitación del tipo que quería darle una paliza para que acepte un reto, provocando al proto con su orgullo. Entonces los otros chicos se asustan. Y el amigo del proto le dice que no acepte porque el tipo ese fue un campeón de un arte marcial que incluso derrotó a una docena de personas una vez. Pero el proto está entusiasmado por luchar contra ese tipo, porque tiene el deseo de practicar ese arte marcial, subestimando al retador. En ese momento, llega una compañera del proto, llamándole. Así que el proto le dice que se vaya si piensa darle un sermón. Sin embargo, la chica le pide que se niegue, pero el prota se burla de él, preguntándole si tiene miedo de que le haga algo a su pretendiente. Pero la chica, a punto de llorar, dice que está preocupada por él porque no quiere que le hagan daño. Entonces el proto supone que el tipo está acosando a su hermana pequeña, así que decide hacérselo pagar, por lo que le dice a su hermana que estará bien. Después de eso, el chico de taekwondo y los otros chicos estaban esperando el proto, por lo que uno de ellos asumió que no iría al combate. Sin embargo, el tipo de taekwondo afirma que irá porque es un tipo hábil, pero si huye, no es digno de ser el compañero de Wu. Al cabo de media hora, todos los espectadores intuyen que el proto se ha escapado, y se impresionan de que se haya ido. Así que el tipo que le envió a darle una paliza se burla de él y de Wu por el novio cobarde que eligió. Incluso el retador de taekwondo asume que los sobreexcitó. Pero entonces llega el protagonista acompañado de Wu y su hermana pequeña, impresionando a todos los espectadores por el valor del protagonista y las dos grandes bellezas del individuo. Llega al lugar designado para el combate, y las animadoras del campeón se burlan de él porque piensan que está loco por aceptar el reto. El campeón también se burla del proto, avanza hacia él y se presenta como su retador. El protagonista pregunta al campeón si fue él quien le retó. Pero el campeón le dice que no era un desafío, solo que estaba enfadado y quería desahogarse. Palabras que molestaron a la hermana menor del proto. Así que le pregunta a Wu si el proto será capaz de ganar. De vuelta con el campeón. Sigue burlándose y fanfarroneando ante el proto diciendo que le demostrará la gran diferencia de poder que hay entre ellos. Y le advierte de que ha perdido haga lo que haga porque sus habilidades son de dimensiones completamente diferentes. Continúa diciéndole que su maestro le enseñó etiqueta hacia sus rivales. Pero el proto no se lo merece, así que el campeón empieza a burlarse de él.
Entonces el proto le interrumpe y le pregunta al campeón si todas las gilipolleces que le enseñaron se las enseñaron sus padres o su maestro. Esto molesta al campeón y le hace saltar hacia el protagonista para golpearle, y lanza una patada a la cara del proto. Sin embargo, el proto golpea muy tranquilamente al campeón y le golpea, derribándole en el acto. Este hecho impresionó a todos los presentes. Sin embargo, el molesto campeón vuelve a lanzar un ataque, esta vez una patada desde arriba. El proto contrarresta tranquilamente la patada con una patada también. Ganar el duelo de patadas y provocar la caída del campeón. Su victoria impresionó a todos, y los espectadores calificaron al proto de impresionante por haber ganado, mientras que el proto se considera a sí mismo como el campeón dentro de Firiordi. El campeón empieza a recordar cómo se burló antes del protagonista y cómo intentó humillarlo. Así que ahora se siente frustrado por haber sido él el humillado y también el derrotado. El tipo que organizó la pelea protesta contra el proto por ser tan serio en una pelea amistosa. Entonces el proto cuestiona su postura y le pregunta si quiere que le pegue a él también. Mientras tanto, la hermana del proto sonríe, aliviada de que su hermano haya ganado. Así que empieza a recordar cómo ella le advirtió verbalmente de que no aceptara el reto, y cómo el prota se burló de ella preguntándole si tenía miedo de que hiciera daño a su pretendiente. Sin embargo, su miedo reside en hacerle daño a él. De vuelta al presente, la hermana del proto le dice que no se debe confiar en él, aunque haya ganado. Entonces la hermana recuerda que habían apostado que si él ganaba, ella no podría regañarle ni decirle nada más. Así que la hermana se calla a regañadientes y le dice que no le dirá lo que tiene que hacer. Pero Wu sonríe al protagonista y le felicita por su victoria. El proto sonríe y se marcha. Pero la hermana del proto sigue preocupada por él. Sin embargo, el proto se detiene y le dice a su hermana que ya no será acosada por ese campeón. Pero si alguien más la molesta, le pide que se lo haga saber. Esto conmocionó a la hermana del proto, que se preguntaba si todo lo que hacía el proto era por ella. Entonces, Wu le dice que siente envidia de ella y de su relación con su hermano, lo que la hermana del proto empieza a dar arcadas de nerviosismo, y le dice que el proto es más simpático con ella. Mientras tanto, el que organizó la pelea le dice desesperadamente a un tipo que el campeón fue derrotado por él, lo que dejó atónito al tipo, que se preguntó de dónde había salido el proto mientras derrotaba a los oponentes que le lanzaba. Entonces el tipo maquina que el maestro de campeones es el que hay que retar, y le dice a su mensajero que le haga saber al maestro de campeones lo que ha pasado, y después de eso, el tipo que desafió al proto trae la carta de desafío al proto del maestro del campeón, pero el protagonista lo rechaza. Tras la negativa del proto, el perro faldero del que lo quiere empieza a burlarse de él, y a provocarlo llamándole cobarde, y diciéndole que acepte la derrota, y pida perdón a los que humilló. El compañero del proto sale en su defensa, pero empieza a humillarlo y le dice que no debe seguir al proto porque es un cobarde. Y luego empieza a burlarse del protagonista. Así que detiene a su compañero y le dice que no preste atención a un perro faldero. Entonces el tipo le dice que deje de ser arrogante y empieza a insultarle de nuevo a él y a su familia. Sin embargo, esto altera el proto, y abofetea al tipo, rompiéndole un diente y empieza a humillarlo. Entonces el tipo le pregunta cómo se atreve, así que le azota la cabeza contra el escritorio y le dice que obviamente se atreve y le pregunta por qué no debería hacerlo. Entonces el protagonista le dice que se largue. El compañero del proto se burla del tipo, y el proto empieza a recordar una habilidad muy poderosa. Y de repente, su hermana llega y le dice al proto que Wu fue golpeado. Luego va a toda velocidad y cuando llega a Wu, allí le informa de que le han robado su libro de budismo. Entonces el proto la carga y pone nervioso a Wu. El protagonista lleva a Wu a la enfermería, y su hermana le regaña diciendo que solo se aprovecha de ella. Sin embargo, el proto baja su media y comienza a tratar su cerebro con sus poderes de cultivo, lo que impresiona a su hermana, que le pregunta cómo lo ha hecho, pero el proto le dice que no debería hacer un espectáculo de algo tan normal, y luego pregunta quién lo hizo, como el proto no deja en paz a quien se mete con sus amigos. Entonces quien le dice que fueron los del dojo y apunta que eso debe ser una excusa para obligarle a aceptar el reto, así que le pide que no lo acepte ya que está bien. Pero el protagonista llama al jefe Ken y le pide que destruya el dojo que atacó a Wu. Los atacantes llegan al dojo e informan del éxito de su misión, y comienzan a burlarse del proto diciendo que seguramente caerá en su trampa, y otros se burlan del campeón derrotado Joe por ser demasiado débil. Entonces uno de los maestros les ordena callarse y les dice que dejen de ofender a su compañero y que busquen algo que hacer. Otro profesor responde que el espectáculo es débil y procede a romper una mesa de piedra con la mano. A continuación comienza a gritar que no aceptará que alguien haya ofendido a su dojo, pero un estudiante es arrojado por la ventana y detrás entra el proto.
Se presenta y se pregunta quién robó el libro de Wu. Entonces los atacantes empiezan a tirarse faroles, diciendo que no podrá hacer nada, pero él, con rapidez y rabia, golpea al tipo en el pecho, provocándole un vómito de sangre que deja aterrorizados a todos los alumnos del dojo. Pero entonces reciben la orden de atacar al protagonista todos a la vez. Entonces el proto se pone en guardia y salta hacia los estudiantes. Comienza a golpearlos a todos. Con gran facilidad, el proto se deshace de todos los estudiantes, lo que asombró a los demás alumnos que no habían participado en la pelea, lo que considera que aunque se enfrentaran los tres maestros, el proto no podría vencerle, llegando a creer que ni siquiera era un humano, así que lanza el reto a los profesores. Y el primero en caer en la provocación es el calvo, que lanza su potente patada, lo que asusta a todo el mundo. Pero los proto insultos. La patada se encuentra con un puñetazo, y en el acto, el proto le rompe la pierna al profesor calvo. Esto conmocionó al maestro de pelo largo, ya que no era algo tan posible. Entonces el maestro de pelo negro aboga por la diplomacia, y le dice al proto que no es necesario recurrir a la violencia, y le pide que se disculpe por haberles insultado, a lo que el proto se niega debido a que le han atacado. Entonces el maestro de pelo negro lanza su ataque contra el proto, pero sus patadas atraviesan al proto, algo que asombra al tipo, porque el proto tiene una habilidad de un nivel demasiado alto. Entonces aparece por detrás del maestro, y lo derrota de un solo golpe. Pero el maestro de pelo largo se levanta emocionado, y le dice que no ha tenido un oponente digno en años, así que le pide al proto muy arrogantemente que lo entretenga, y que sea un oponente digno para él. El protagonista muestra su orgullo y le dice al maestro de pelo largo que hay maestros realmente buenos y superiores a él, pero que ni siquiera él es digno de luchar contra él. Entonces el señor de pelo largo se enfada, y le dice que gente como él ha provocado el declive de ese deporte, y le dice que le mostrará el poder de su arte marcial, pero al proto no le importa. Entonces el maestro pasa al ataque, exclamando al proto que está muerto, y cuando el maestro estaba a punto de conectar su poderosa técnica de golpe de mano, él sin ninguna preocupación utiliza la técnica que había aprendido, bloqueando y repeliendo el ataque del maestro de pelo largo, lo que hace que el maestro resbale. Al no saber lo ocurrido, exclamó mentalmente que el protagonista es un monstruo, así que el proto se burla. Entonces el maestro se enfada mucho más, así que lanza su ataque con más ímpetu, pero el proto los bloquea a todos. Pero con la última patada del maestro, la bloquea con la mano, y manda al maestro a volar. Ante esto, los demás alumnos del dojo deciden abandonarlo y quieren aprender del protagonista, pero él les dice que no son dignos, y recupera el libro de Wu. Emocionante. Wu el chisme. Llegó a la escuela donde algunos no creían que el proto había derrotado a todos en ese dojo. Pero una chica que aún emocionada le dice a un chico que es verdad. Él no solo derrotó a los estudiantes en el dojo, sino que también derrotó a los tres maestros muy fácilmente, todo por un libro, así que él piensa que es algo como una historia de amor. Más tarde, se oyó un gran estruendo de máquinas, y algunas voces de incredulidad y asombro exclaman que el dojo está siendo demolido. Le impresiona a la hermana protista, que no sabe cómo lo hizo su hermano, y a Wu le molesta un poco creer que lo hizo un tal Mo, y ambos llegan a la conclusión de que un hombre de verdad honra sus palabras. El protagonista se encontraba en su villa practicando el cultivo que, con mucho esfuerzo, había conseguido condensar, pues en la tierra el aura es muy baja, según sus palabras, y le cuesta alcanzar un nivel decente. A continuación, comienza a explicar cómo desarrollar o entrenar la técnica llamada peón trueno púrpura, cómo su cuerpo debe aprender a soportar una gran cantidad de presión. Haciendo uso de la tecnología y el entrenamiento, consiguió llevar su técnica a un nivel avanzado, pero ya para el siguiente nivel, le costará más, pues ya necesitará el poder del rayo para poder desarrollarla. Durante el día, el protagonista llega a clase, y allí todo el mundo habla de él, y de cómo es tan fuerte que ha hecho cerrar el dojo más prestigioso. Pero entonces llega su amigo con una carta de una chica para él, pero el prota le manda tirarla, así que su amigo piensa que es porque quiere seguir siendo fiel a Wu. Mientras caminaban, se les cruzaron los hombres de un gángster, que le amenazaron con su amigo. Le convencen para que les acompañe. Pero mientras se lo llevaban, su preocupada hermana intentó detenerlos. Pero el protagonista la protege y le dice que él puede ocuparse de esas personas. Palabras que molestan a los hombres de la banda, que vociferan en su mente que le darán una paliza. Le llevan a una habitación, en la que entran los tíos que van a pegar al proto, le preguntan si fue él el que pegó a Shal. Pero el proto respondió con arrogancia, diciendo que el tipo se peleó con él a pesar de ser más débil, y que él solo se defendió. Eso molesta al tipo del abrigo azul, y ordena a sus hombres que maten al proto. Sin embargo, el proto los derrota con suma facilidad.
Entonces el tipo del abrigo azul saca una pistola eléctrica y se lanza a atacarle con ella. Sin embargo, el protagonista detiene muy fácilmente el taser con una mano, y le dice al padre de Sao que quería dejarle con vida, pero que como tenía intención de matar, se irá con la misma intención. El padre de Sao no puede creer lo ocurrido e intenta huir del protagonista. Sin embargo, el protagonista carga un rayo en la palma de su mano, y se lo lanza al tipo antes de que salga corriendo de la habitación. Pero en la habitación entra la nieta del anciano que regaló la villa al protagonista, quien le informa que un tipo llamado Lee fue asesinado por un tipo llamado Shu, así que el protagonista pregunta qué tiene que ver con él. Entonces la chica le dice que el profesor de mentiras no conoce a ese asesino de mentiras, ya que ahora le culpa del asesinato. Entonces el proto entiende que el maestro de mentiras quiere un enfrentamiento formal contra él. Así que empieza a alardear de que ese viejo no está capacitado para enfrentarse a él. Entonces la chica niega que esto sea así, ya que el maestro de mentiras es muy superior a su discípulo. Lo llama un verdadero maestro con una técnica extraña, y que está muy cerca de avanzar al siguiente reino. Así que el proto se siente un poco atraído por este maestro. Así que le pregunta a la chica dónde es el enfrentamiento. Será, y ella se lo dice, en 10 días en un crucero. Lo que desconcertó al proto, así que la chica le dice que es porque habrá mucha gente influyente, y ella quiere aprovechar esa victoria para saltar alto. Así que el proto se burla de esa idea, y despotrica mentalmente de cuántos no derrotó para convertirse en emperador mortal, así que dice que hará lo mismo en ese mundo porque no puede ser humillado. Así que el proto se centró en entrenar durante 10 días para alcanzar un alto nivel de concentración Kai, y luego ir al crucero, donde daría lugar a su encuentro. El proto consigue en el crucero. Y un hombre de Old Mo le dice que le guiará y estará a su servicio en el viaje, porque Old Mo está practicando la técnica de cultivo que le enseñó el proto. Dentro del crucero estaba Wu, que roba las miradas de varias personas, y el tipo que la demanda quiere intentar seducirla. Pero Wu cree que vio pasar al proto, entonces ella exclama haberlo visto. Pero el que la demanda dice que es imposible debido a la protoclase social. Así que el tipo se propone hacer que Wu se enamore de él en algún momento, y no permite que ella y el proto se enamoren. El crucero zarpa y se dirige a alta mar. En una parte del crucero, había un tipo pelirrojo que más tarde sabremos que es su viejo hijo Mo. Este se queja al anciano que está a su lado de que su hija no intenta desarrollar sus habilidades de lucha. Entonces el viejo le dice al pelirrojo que ella es un prodigio, que entrena mucho, y que habían venido porque él les había invitado. Entonces el pelirrojo saca el tema de que ha oído que el proto curó a su padre. El anciano reconoce que está hablando del proto, y le dice que ha oído que el proto tiene un talento sobrenatural. Así que el hijo del viejo se mola cuando se entera de la habilidad del proto, porque son habilidades divinas que en ese mundo no se ven, y solo los maestros experimentados podían tenerlas. Así que esperan a ver el enfrentamiento del proto con el maestro Chen, para que se descubra la verdad. Pero entonces llega el proto, e impresiona al hijo del viejo Mo, solo con su mirada. Y al enterarse de que es él quien luchará contra el gran maestro Chen, mira la cara del anciano y no puede creer que sea tan joven, por lo que dudan de sus habilidades. Entonces la mayoría le advirtió que no luchara, pero el proto es arrogante. Entonces, el hijo del viejo Mo le dice que luche contra su amigo, que es un maestro, para comprobar si sus palabras están respaldadas. El guardaespaldas que acompañaba al proto está impresionado por el valor que demostró al aceptar el reto. Mientras tanto, el anciano le dice al proto que quiere ver sus habilidades. Y con eso, la nieta del viejo Mo saluda al proto y a su padre. El pelirrojo se asombra al verla, pero también al ver cómo se inclina respetuosamente ante el proto. Así que la nieta de Mo le cuenta a su padre todo lo que hizo por su familia, y entonces su padre se preocupa de que esté enamorada del proto. Así que espera a que su amigo Master Son le dé una paliza al proto, y el pelirrojo le pregunta a su hija si quiere ver la pelea entre Master Son y él, con la esperanza de que deje de sentir algo por el proto al ver cómo le dan una paliza. La batalla comienza, y el hijo quiere que el proto le ataque primero, pero es arrogante. Entonces, Son ataca con su máxima potencia al proto, pero el proto bloquea sus ataques con mucha facilidad, lo que impresiona al maestro hijo, por lo que éste retrocede, no creyendo que el proto pueda detener sus ataques. Esto también asombró al señor pelirrojo, y entonces el maestro hijo reconoció la protofuerza pero le dijo que ahora iría en serio. La nieta de Mo y su padre están asombrados, pero el rey se preocupa, preguntándose si será capaz de bloquearlo. Así que el proto dice que su palma puede romper los cielos. Así que utiliza su técnica de la palma del rayo, y lanza una descarga de poder contra el maestro hijo, lanzándolo por los aires. Esto sorprende al rey, a su padre y a la escolta al ver perdido al hijo mayor.
que cayó de rodillas y el proto le mira con superioridad. El padre del rey, impresionado por el prototipo de demostración de fuerza, se disculpa y presenta sus respetos, al igual que el hijo del amo, que le agradece que no le haya matado, y le dice que estará a su servicio siempre que lo necesite. El proto le dice modestamente que no es necesario, y se despide de ellos. Entonces el rey le sigue, y su padre espera que estrechen lazos para que la familia Mo salga beneficiada. Una vez a solas, el hijo maestro se disculpa con el padre del rey por decepcionarlo, pero se justifica diciendo que el proto es tan fuerte, que podrá alcanzar el nivel de un maestro de gran poder, por lo que el padre del rey le dice que no se disculpe que lo lanzó a eso. A lo lejos, una chica rubia mira al padre del rey, se ríe y lo tacha de engreído. El proto y el rey llegan al salón de la Vanset, y el rey le describe cada planta del barco de la tripulación. En ese momento, el proto conoce a Wu. El tipo que la acompaña intenta humillar al proto vociferador que se coló, pero Wu le defiende, alegando que es su invitado. El tipo no sabe quién es, y una vez que se presenta reconoce al rey y se aterroriza, aunque siente más rabia hacia el proto. En ese momento, la chica rubia se presenta como la encargada y les invita a participar en el juego más emocionante. El rey le cuenta al proto que la chica rubia se llama Lina, y que es alguien de origen desconocido, lo que nadie se atreve a contradecir, diciéndole que un día un magnate intentó cortejarla, pero acabó desapareciendo en misteriosas circunstancias. El protón, interesado entonces por el juego, sigue a Lina junto con los demás, y son llevados a una cámara que está bajo cubierta. Lo que sorprende a King pero la hace desconfiar, mientras que el proto es amable con Wu, lo que molesta al tipo que quiere enamorar a Wu. Lina los lleva a una arena de combate, y exclama que ese es el juego más emocionante, como es un juego de vida o muerte, y ella le dice al proto que si quiere, puede participar. Esto último ahuyenta a los tipos con los que venía el proto. El proto ve en la tablilla el panel de información de un maestro que Rey le dice que ha dañado a su familia de muchas maneras. En la arena de combate, un viejo maestro inicia un par de peleas, y el rey le dice al proto que el anciano ha estado entrenando, y ahora posee un gran poder. En eso, el tipo que está tratando de Wu les cuenta que su abuelo le dijo que tipos como el viejo de la arena son maestros realmente poderosos. Incluso ha oído que en la ciudad donde viven, hay un maestro de habilidades extraordinarias. Así que el rey sabe que están hablando del proto, aunque no lo dice. En la arena de combate, el anciano está hablando con su oponente, pero este le provoca llamándole débil. Así que el anciano pasa al ataque airadamente, y el calvo le lanza una especie de ataque energético. El calvo bloquea el puñetazo del viejo, en lo que sorprende al viejo. El calvo se burla y le dice que es débil, así que procede a mostrarle su fuerza. Y de un puñetazo lanza al viejo fuera de la arena. Sus discípulos se quejan al calvo, pero el calvo les dice que dejen de quejarse. Así que el calvo lanza un desafío a otro contrincante, pero le advierte de que no tendrá tanta piedad. Entonces alguien insulta al calvo, diciéndole que no merece ser profesor. Entonces el calvo le exclama airadamente que se vaya. En eso entra en escena el maestro volador Chin, lo que llama la atención del proto. El anciano advierte al calvo de que su arrogancia le hará perder al rey, quien le presenta al proto. Pero el proto dice que volar no es gran cosa, pero consume mucha energía, así que considera que solo quería mostrarse superior. Mientras estaba en la arena, el calvo se disculpaba con el anciano Chen. Entonces el anciano se burla de él diciéndole que por sus buenos modales le dará una recompensa, así que le pregunta si quiere tener una pelea amistosa. El calvo se sorprendió y le dice que su maestro le ha hablado de él, así que como acaba de entrar en la fuerza interior, y le dice que quiere que le dé algunos consejos. Entonces el viejo accede a enseñarle algunos movimientos. Eso le hará modesto. Comienza el combate, y los espectadores hablan de la historia que envuelve esta pelea, mientras que el calvo ataca con gran fuerza. Pero el anciano utiliza algunas habilidades para suprimir las capacidades del calvo. Ante esto el anciano le dice al calvo que es muy inferior, y le recuerda que su maestro derrotó a varios de sus discípulos, por lo que ahora se vengará. Y empieza a cargar un montón de espadas de energía. Los espectadores se sorprenden de la lucha, porque parece una lucha de dioses, y alguien menciona que el viejo Chen ha vuelto a sobrepasar su límite. Mientras que el calvo se aterroriza al ver que el viejo había creado 33 espadas relámpago, y tiene la suposición de que si es golpeado por esas cosas, lo matará. Entonces el viejo lanza su primera espada, y el calvo usa todo el poder de su palma para detener la primera espada, aunque en el acto acaba con él malherido. Así que el viejo sigue enviando sus espadas relámpago, que son detenidos con gran esfuerzo por las cuchillas del calvo. Al final, consigue detener los ataques, pero se ve obligado a retirarse, y de rodillas, le dice al maestro que le ha dado una gran lección.
así que le da las gracias ante la respuesta del calvo. El maestro Chen procede a hacer desaparecer las espadas. El maestro Son se queda perplejo ante el poder del maestro Chen teniendo en cuenta que ahora se encuentra en estado Dou, por lo que cree que el proto no podrá enfrentarse a él, por lo que ansioso quiere ir a avisarle. El padre del rey está de acuerdo con la idea, pero ya es demasiado tarde. El maestro Chen llama al proto a la arena, y provocándolo le ordena que salga y se deje ver. Mientras estaba en el box donde el proto hacía cola, mentalmente me embolsaba lleno de angustia que el proto no se decidiera a salir, porque las habilidades de Chen parecían tan fuertes, que nadie podía resistirse a ellas. Mientras el maestro sigue gritando el desafío al proto, el calvo menciona no haber oído el nombre del prota, por lo que piensa que no es más que un arrogante novato que se creía superior al maestro, pero al verle huyó. Así que el proto se levanta y se adelanta para aceptar el reto. Teach sorprende al maestro Chen, el tipo cortejando que cree que el proto miente, así que procede a burlarse de él. Incluso los espectadores se burlan del proto y dicen que morirá. E incluso el maestro Chen le dice que no le impresiona en absoluto, ante la aparición del proto. El maestro Chen se enfada, y le dice que espera que solo sea una broma, así que le ordena que llame al verdadero maestro Qin. Entonces el proto actúa confundido y dice que es pariente. Entonces el proto libera parte de su energía y le dice que él es el maestro que busca. El maestro Chen considera la posibilidad, así que le cuenta los rumores de que el maestro rey controla los elementos, y como tiene experiencia en ese tipo de técnicas, le dice al proto que le enseñe si es capaz de hacerlo. En ese momento, el proto se burla del maestro Chen, y le dice que no puede enseñarle porque aún es muy inferior a él. Entonces los espectadores reaccionan con mucho enfado, y el maestro Chen reta al proto para demostrarle que no es un simple bragar, así que le lanza una de sus espadas. Pero el proto sigue humillando la técnica del viejo, y con una mano detiene la espada. Lo que asombra al anciano porque solo un maestro de Dao puede hacer algo así. Así que el anciano procede a enviar las 30 espadas a la vez. Y el protón, con gran confianza, comienza a destruir una a una las espadas del maestro Chen. Ahora el maestro Chen está realmente sorprendido, porque es imposible que un chico tan joven pueda destruir su técnica que ha sido pulida durante años. Entonces el proto pregunta al maestro si ha terminado su ataque. Ahora le toca atacar. En las gradas, todos estaban asombrados por el tipo prepotente, que quería conquistar, que no podía aceptar, e incluso el calvo no podía creer lo que veía. Incluso el maestro Chen lo reconoce como un maestro monstruoso. El calvo está asombrado por la fuerza del proto, pero según él, aunque el proto sea muy fuerte, nunca podrá derrotar al maestro Chen, porque tiene un control del rayo aún mayor, además de tener una técnica asesina. Por parte del maestro Chen, este le dice al proto que es un digno oponente, y que debería tener poder para vencer al 90% de los discípulos de su edad. Y le dice que en unos años, será más poderoso, incluso para vencer a un par de familias que practican artes marciales. Por lo que se burla de él por aceptar su reto tan pronto. El proto no contesta, pero sabe que es muy superior a cualquier familia. Entonces el viejo levanta un montón de niebla, lo que asombra al padre y al hijo mayor de Qin. Entonces el maestro Chen exclama que este es su verdadero poder. Sin embargo, el proto ni se inmuta, y reconoce que se trata de un espíritu de agua, explicando que en el cultivo hay muchos tipos de espíritus, y los de agua son más fuertes si son los del mar. Pero el que utiliza el maestro Chen es de un arroyo. Por lo que el proto entiende el motivo de la confianza del maestro. Cuando el espíritu aumenta un poco el poder del maestro, entonces se manifiesta una enorme serpiente, lo que asusta a los cercanos al proto. Pero, ¿qué gracia le hace al calvo participante que diga que ha llegado la hora del proto? El viejo ataca al proto con la serpiente, pero el proto muy fácilmente lo corta en pedazos. Lo que asombró a todos los espectadores porque el proto acababa de derrotar al maestro Chen. En este punto, el proto pregunta al maestro si necesita más demostraciones. Así que el proto le dice al maestro Chen que será su sirviente, y le ordena que le dé la mitad de su red de información. El maestro acepta, y el proto le dice que si no hubiera aceptado, le habría matado. El señorito hijo acepta que el señor Mo tuvo buen ojo para aliarse con el prota, pero su padre dice que aún necesita experiencia para afrontar el cargo de cabeza de familia. El proto habla con Wu, que estaba preocupado por él, pero el proto dice que era sencillo. En ese momento, llega el rey y pregunta al proto si necesita algo. Así que el proto le pide que le consiga un barco privado. Así que el rey le dice que su familia se encargará de ello. Entonces el proto sale a ver, buscando un espíritu del agua. Y en un momento dado pide a los que conducen el barco que se detengan. Y el proto salta del barco, y empieza a caminar por el agua.
Los pilotos se sorprenden y asustan al ver que el proto desciende como si fuera un ascensor hasta el fondo del océano. Así que se preguntan si realmente podría ser considerado un humano o un demonio. En el fondo del mar, encuentra un rastro del espíritu y descubre que está bajo un gran coral. Así que con la mano la rompe y consigue encontrar el espíritu. Aunque es precavido y actúa con cautela para que no destruya sus meridianos, el proto comienza a cultivar el espíritu conjuntamente. Aunque sabe que es un riesgo porque podría morir, afirma que también obtiene un increíble poder beneficioso, aunque poco a poco el proto parece dominar la energía. Mientras estaban en la superficie, los dos pilotos de la lancha del proto se habían quedado dormidos. Aunque les despierta la bocina de un barco que se dirige hacia ellos, ya lo tienen muy por encima. El tipo parece darse por aludido, y se lo hace saber a su compañero, que no entiende a qué viene eso. Sin embargo, el chico comenta que a lo mejor son enemigos suyos, pero la chica rubia dice que no se lo cree, y piensa que debe ser una coincidencia. Sin embargo, el tipo del pelo largo no entiende qué están haciendo en medio del mar. Entonces uno de los hombres de la pareja informa de la procedencia del barco, y de que un invitado suyo anda por allí. Así que la chica rubia se tranquiliza mientras dice que los Mo no son gran cosa comparados con ellos. Pero su marido le dice que los deje 10 minutos para no provocar un naufragio. Sin embargo, la chica no lo acepta, y pide a su criado que les pida que se marchen, ya que no es una zona segura. Como es la zona donde vive una serpiente antigua, que es muy territorial, le pide a su amado que empiece a cazar. Así que lanzan un bote y algunos buceadores con él. Los dos están nerviosos por saber si podrán cazar a ese monstruo. Así que la chica rubia dice que la serpiente debe estar dormida según sus estudios, y que su marido había traído una fuerza extra, un caballero cultivador y un maestro cultivador que había jurado lealtad a su familia. Pero su mujer le dice que quizá no sea suficiente, ya que la serpiente ha vivido más de un siglo. Uno de los buceadores sale del agua y les informa de que han encontrado la serpiente, así que procedieron a lanzar 3 torpedos, que tocaron fondo, y los 2 maestros cultivadores saltan a un pequeño bote para esperar la batalla. Entonces la serpiente gigante emerge del mar, lo que entusiasma al marido de la rubia, que cree que aumentará su reputación en su familia. El viejo maestro que estaba en la barca salta ante el ataque de la serpiente, y el arte marcial asombra al marido de la chica rubia. Y entonces el viejo intenta clavarle su espada en la cabeza. Sin embargo, es una piel tan dura que el anciano siente repulsión y comprende que es inferior a esa bestia. Esto asusta a la pareja que quiere cazar a la serpiente, y el anciano pide ayuda al señor granjero. Sin embargo, la serpiente se eleva por encima de la barca y comienza a atacar al caballero granjero, atacando una parte de su cuerpo. Sin embargo, no hace nada, por lo que la serpiente mira a la noche, lo que provoca que la noche se petrifique, y después de un colosal lo rompe en pedazos. Al ver que la noche había muerto, el marido de la rubia se derrumba aterrorizado, incapaz de creer lo que acaba de suceder ante sus ojos. Mientras, el viejo maestro le pide a la chica rubia que coja un barco y escape. Le explica que la armadura de la serpiente es demasiado fuerte para él, y le dice que le dará tiempo para escapar. Sin embargo, ella exclama que no se lo permitirá. Entonces el viejo pasa al ataque y le dice que no se preocupe por él, que aún tiene trucos, así que ahora permitirá que la familia de ambos perezca. Pero en ese instante, el proto emerge del mar y empieza a hablar con la serpiente, diciéndole que está en un rango de espiga, y la admira por fingir su hibernación. Entonces la serpiente se lanza al ataque del proto. Mientras, la rubia del barco mira asombrada al proto caminando por el mar y lo califica de gran maestro. El anciano pide al proto que le deje colaborar para acabar con la serpiente. Sin embargo, el proto le dice al anciano que esa serpiente no es gran cosa y que se trata de algo muy trivial. Las palabras del proto asombran al anciano porque esa bestia es un ser extremadamente poderoso, al que ni los propios maestros pueden enfrentarse con facilidad, así que no entiende cómo puede llamarlo algo trivial. Entonces el viejo aprovecha y le grita a la rubia que se escape, así que su amada se la lleva. Aunque el proto se asombra de que la serpiente haya alcanzado un nivel de seminudez en solo 100 años, atribuye el mérito a la forma en que cultivaba y al lugar donde entrenaba, ya que fueron la causa de que lo consiguiera. La serpiente ataca al proto, pero el proto, usando su palma, consigue parar el ataque y al mismo tiempo, causar daño a la serpiente. Al ver esto, el anciano, la chica rubia y su amado se quedan sorprendidos. El anciano ni siquiera podía creerlo. La serpiente cabalga dolorida e intenta enrollar al proto. Entonces el proto empieza a regañarla y a decirle que debería haber entrenado más, y tal vez habría tenido alguna oportunidad, además de decirle que no era rival para él. El proto sale del enroscamiento y salta a la cabeza de la serpiente, y con su poder, extrae un cubo que contiene energía.
Esto asombró al anciano que iba en el barco. Mientras el proto le dice a la serpiente que le enseñará la forma correcta de usar ese cubo. Así que el proto hace que el cubo aumente de tamaño, y luego se lo lanza a la serpiente, causando que sangre y quede fuera de combate momentáneamente. Y cuando reacciona, intenta sumergirse en las profundidades, por lo que el proto amenaza con matarlos si huye. Los chicos del barco se asombran de la humillante victoria de King sobre la serpiente. Cuando le dice a la serpiente que también le sacará la sangre en 3 escamas, y le pregunta si tiene alguna queja al respecto, la serpiente no hace más que descender aterrorizada. Entonces King, montado en la serpiente, se dirige a la embarcación de los que destruyeron su barco, asustándolos, haciendo que le pidan disculpas, y rogándole que no se enfade. Sin embargo, King no se enfada, sino que solo les pide una embarcación que pueda almacenar a un líder. Una vez que se apodera de ella, extrae un jefe de sangre de la serpiente, y luego le arranca las escamas, causándole un gran dolor cuando procede a cortarla. Pero por el dolor causado, le da una ayuda para su cultivo, que le permitirá ser un verdadero dragón, lo que hace feliz a la serpiente, y sus parientes le aconsejan que se marche y no case más humanos, porque una bestia de sus características es rara de ver en ese mundo. Y a los chicos del barco les pide un barco nuevo para el que destruyeron, y se lo llevan a Linhai. La chica menciona que no tienen ningún problema, y King está tranquilo por haber encontrado la forma de arreglar los meridianos de Young. Y al cabo de un rato, llegan al puerto de Linhai, donde es recibido por la gente del barco de la tripulación. Y tras entregar lo recaudado a la nieta del anciano, hizo que el resto de los hombres se inclinaran ante él, sorprendiendo a la chica del barco, que siente curiosidad por la fuerza que tiene el proto, por lo que el anciano le menciona que es un verdadero gran maestro que debe estar cerca del nivel inmortal, pero duda que lo sea debido a su juventud, ya que hay una gran distancia entre ambos. Después de eso, King llamó a Young, pero ella le mintió, porque estaba con una anciana que intentaba curar sus meridianos, pero la anciana era una avariciosa que les pedía cosas de gran valor para ayudarla. Entonces la joven hermana se burla, diciendo que tal vez no sea gran cosa enfadar a la anciana, así que el hombre que las acompaña le pregunta qué quiere, y pide el caldero lunar de las familias. Su hermana se sorprende de que quiera una reliquia que, al parecer, les regaló un inmortal, pero la anciana dice que solo lo aceptará durante 3 años, y luego lo devolverá, ya que no saben cómo utilizarlo. Solo lo guardarán como adorno. Así que el hombre que les acompaña acepta a regañadientes, y la anciana promete cumplir su trato y curarles. Saca una cajita y la abre, concentra una energía en su mano que transmite a Young. Esta energía causó un gran dolor a Young, asustando a su hermana, y supongo, a su tío. Incluso la propia anciana parecía sorprendida por los gritos que lanzaba Young y cuando tenía ocasión. Le echa una pastilla en la boca, pero Young grita que le duele mucho. Entonces su tío le pregunta a la anciana qué le ocurre. Entonces la anciana dice que es solo un accidente, ya que Young tiene un residuo de energía que está expulsando, y le pide que aguante. Sin embargo, el tío de Young pide explicaciones a la anciana, que se limita a decir que no puede resistirse a asustar a su tío y a su primo, que se derrumban. Sin embargo, un fuerte golpe golpea la puerta y la lanza por los aires. Y en la puerta aparece Ken, que ordena a la anciana que se aleje de Young o matará a todos. El tío de Young reacciona con sorpresa y le pregunta qué hace allí si nadie se lo ha permitido. Sin embargo, Ken se abalanza sobre ellos a gran velocidad, sorprendiendo a la anciana, que le ordena que no interfiera si no sabe lo que está haciendo. Entonces Ken le dice que se aleje de Young, y que si le hace algo que acabe con ella, la matará a ella y a sus descendientes, por lo que la anciana ataca a Ken, pero él la manda a volar solo con su energía. Y Ken empieza con el tratamiento, así que su hermana le pregunta por su estado, a lo que Ken, molesto, la hace callar, y la culpa de no esperarle ahora que Young está al borde de la muerte. Aunque dice que la salvará, Ken empieza con el tratamiento, mientras la anciana empieza a gritarle, diciendo que no sabe quién es para atreverse a atacarla. Ken parece ignorarla, así que la anciana continúa diciendo que no podrá superar sus habilidades médicas, por lo que acabará matando a Young, y le dice al tío de Young que no se hará responsable si la mata. Entonces, su tío reacciona violentamente, ordenándole que se aleje de ella, y amenazándole con hacérselo pagar si le ocurre algo a Young. Pero la hermana de Young se cruza en el camino de su tío, desconcertándole para que la haga responsable de lo que ocurra, y le dice que la anciana casi mata a Young, y además, no podrá detener a Ken aunque lo intente, y le dice que Ken quiere a Young, así que confía en él. Además ahora parece más tranquila, así que supone que el tratamiento funciona, por lo que el tío de Young se tranquiliza al ver que realmente está más aliviada.
Entonces la anciana se levanta en señal de protesta, diciendo que no la hagan responsable de nada, alegando que es imposible que la salve, así que ya saben que si se va, será solo para echarle el agua del zoo a Ken, y además, también se llevará lo que le habían dado. Entonces Ken le dice que no la dejará huir, y que se lo hará pagar. Esto hace que intente advertirle de lo peligrosa que es. Pero la anciana se ríe sarcásticamente y advierte a Ken que cierre la boca. Ella se prepara para atacar a Ken por insultarles, pero Ken parece haberla golpeado. Así que ella llama a todos sus seguidores y les dice lo que le hizo, por lo que se preocupan, ya que son una fuerza poderosa. Pero Ken acaba con sus hombres sin dificultad, y salta sobre la anciana. La anciana bloquea el golpe de Ken, pero la onda expansiva arremete contra sus hombres. Y aunque quería seguir siendo dominante en su mente, reconoció que Ken era un monstruo, mostrándose incrédula de que ya fuera un gran maestro. Entonces Ken aplica más fuerza sobre la anciana, doblándola. Este hecho sorprende al tío de Yang, que se pregunta por la identidad del protagonista, y también reconoce que no iba de farol, y que realmente es absurdamente fuerte. La anciana, viéndose derrotada, se aferra a la intimidación, diciéndole que pondrá a toda China en su contra, y que si la mata será perseguido toda su vida, así que intenta convencerle de que se detenga por su propio bien, diciendo que ya ha humillado bastante a la anciana y alegando también que no será capaz de enfrentarse a los otros grandes maestros. Sin embargo, Ken no lo duda y va, dispuesto a matarla. Entonces la anciana se asusta, pues había oído que el viejo Mo había encontrado a un joven prometedor, así que no tiene más remedio que recurrir al soborno, diciendo que le dará lo que sea, pero Ken le dice que ella no es nada para él, así que la matará y destruirá todo el pabellón por lo que le hizo a Young. En ese momento, se despierta e intenta llamar a Ken, pero él le dice que se calle. Y Ken insulta a la anciana, diciéndole que fue una broma de mal gusto y alcanzándola, carbonizando a la anciana. El sorprendente tío de Young, considerando que ahora el pupilo irá a vengarse de él, se pregunta qué debe hacer. Entonces Ken le dice a Young que se quede quieta, y le dice que si alguien se mete con ella, lo matará. Además, le dice que ahora le devolverá la vitalidad. Una vez que termina, le pide a Young que se tumbe, y procede a acercarse a los hombres de la anciana, que le ruegan que los deje y tenga piedad, pero Ken carga sin piedad contra ellos, mientras le ruegan que no los mate. Y después de eso, Ken manda al tío y a la hermana de Young que se vayan, diciendo que no quiere matarlos, y que terminará de curar a Young. Una vez fuera de la cámara, el tío de Young le pide que le dé información sobre Ken, así que ella le cuenta de quién desciende. El tío de Young se sorprende al oír el nombre del tío de Ken, que fue expulsado de la familia, pero no le da mucha importancia, ya que Ken es muy superior para los estándares de la familia Ken, diciendo que da mucho miedo. Pero en el fondo, está aterrorizado por su fuerza para derrotar a la anciana, así que sabe que no quiere enemistarse con esa familia. Le pregunta a su tío qué le dará a Ken si consigue curarle, así que te promete que será una tumba, y que no dirá nada de lo que pasó allí aquel día, aunque tenía mucho miedo de quedar atrapado en el fuego de los grandes maestros, ya que su familia no podría resistir un golpe de dedo de ellos. Pero duda que pueda guardar el secreto. El tío de Young dice que entonces tendrán noticias dentro de unos meses, así que le dice que aproveche el tiempo, antes de que los grandes amos empiecen a actuar para vengarse. Mientras Ken le atiende, ella le pregunta por qué no le esperó. Esa anciana casi acaba matándole, así que le pregunta si la salvó y cuándo aprendió medicina. Y él dice que de pequeño aprendió de un viejo, y ella sonríe y reconoce que le mentía porque cuando miente, mueve una ceja. Entonces Ken piensa que cuando era emperador, nadie le trataba con tanta familiaridad como tú. En solo 2 años, se han conocido considerando que él se ha ablandado, pero tú le regañas por matar a la anciana porque ahora causará un gran desastre, a lo que Ken le dice que no debe preocuparse por eso ahora. Y le dices que solo tiene como enemigo a uno de los 7 grandes maestros, y le preguntas si no tiene miedo a lo que Ken dice que no, y luego le preguntas por sus tíos si no tiene miedo de que le hagan algo, a lo que Ken dice que matará a todos los verrugosos y los matará antes de que le hagan nada. Entonces te sorprenden sus palabras, pensando que tal vez sí cree que es un inmortal, y Ken dice que todo irá bien. Así que quiere enseñárselo, y va a verter la sangre de la serpiente en la bañera con agua, y luego le dice que se desnude y se bañe para terminar de curarla. Pero obviamente te da mucha vergüenza que fuera una chica tímida, y Ken sea un bruto al que no le importa nada, y no sabe leer el ambiente tenso que acaba de crear. Él solo piensa que bañarse en la sangre de la serpiente será suficiente para curarla, y que solo debe usar sus técnicas. Un poco de Kai será suficiente, y él será capaz de reparar sus meridianos.
Y al salir del baño, él le pregunta por qué tarda ya que a él no le importa ver chicas desnudas por haber sido un antiguo inmortal. Pero tú, eres una chica normal y muy tímida. Así que ella le grita que se dé la vuelta y que no la mire. Entonces Ken se da cuenta de que ha creado una escena incómoda, porque ahora es un simple chico, y no una especie de profundo avergonzado, y sintiendo curiosidad, se da la vuelta. Entonces termina de desnudarse y se cubre con un tut, pero Ken queda impresionado, y ella le pide que no la mire tanto. Ken intenta entonces calmarse, y no dejarse seducir por su cuerpo provocativo, ya que es un inmortal. Así que la coge en brazos y se la lleva a la bañera, dejándola muy avergonzada. Y ella intenta tranquilizarse para no sentir algo así. Luego la sumerge en el agua y le dice que aclare su mente, y seguido de eso, empieza a curarte. Mientras tanto, sus familiares esperan fuera, tratando de mantener la paciencia. Entonces llega su hermana, que pregunta por ella, y su tío le dice que está en tratamiento. Entonces la chica piensa que la anciana pudo curar a su hermana. Entonces la hermana le dice que en realidad no, y le dice que Ken Chuan la está tratando, dejando que la joven hermana se detenga. Esto molestó mucho a la hermana menor, que les reprocha haberlo permitido. Así que corre hacia la puerta, y empieza a golpearla llamando a Ken, por lo que su tío tiene que intervenir, pidiéndole que deje de ponerse en evidencia. Así que se aleja de su tío, y le pregunta si ha perdido la cabeza, porque Ken Chuan es un don nadie que no está cualificado para tratar a su hermana. Y llorando, exclama que si le pasa algo a su hermana, nunca se lo perdonará. Entonces Ken sale de la cámara con cara de enfado le pregunta a la hermana pequeña qué quiere. Entonces ella, muy enfadada, le dice que si le pasa algo a su hermana, nunca le dejará marchar. Pero su tío le pregunta por la situación del joven, por lo que el proto les dice que está descansando, y que en 3 días se pondrá bien, impresionando a sus familiares, especialmente a su hermana. Por lo que Ken le pide que deje de dar la lata, que su hermana necesita descansar, y les permite entrar a verla. Entonces tú y su tío lograron percibir que sus meridianos habían sido restaurados, y como sintieron que su Kai fluía, se asombró porque ni siquiera el mejor sanador podía curarla, lo que hizo que sintiera mucha curiosidad por los secretos de Ken. Aunque Ken fue capaz de todo lo que hizo ese día, su nivel sigue siendo bajo y se excedió, por lo que debe descansar. Entonces le pregunta si su hermana está curada, pregunta que Ken afirma, pero ella no le cree porque nunca antes la había curado. Sin embargo, eso no le importa al protagonista, que le dice que sea feliz porque su hermana puede ser una gran maestra, pero sigue desconfiando de él hasta que ve que realmente tiene ese talento. En el puerto de Linhai, había algunos chicos diciendo que no podían enfrentarse a Ken, que fue capaz de vencer a un maestro de renombre en el crucero, por lo que no tienen otra opción. Y de un nuevo barco baja uno de los 8 amos de Heiking llamado Liu, que tiene ganas de conocer a Ken, pero como no saben dónde encontrarlo, se va a dar un paseo por la ciudad. Otro día, Ken recibió una visita suya, así que mientras Ken servía el té, le preguntó qué quería. Ella dijo que necesitaba un favor. Entonces el proto le pregunta qué le dará como pago. Como es emperador, no puede aceptar cualquier cosa. Ni siquiera toda su fortuna le alcanzaría. Mencionas ser una buena mujer de negocios, y le dices a Ken que tiene información sobre su madre, lo que claramente le interesa a Ken. Le dices que el grupo de su madre ha tenido algunos problemas, preguntándole si conoce a los Jiang y la jerarquía de poder, a lo que Ken afirma, y preguntándole si alguna de esas familias está atacando a su madre, a lo que dices que no, pero empiezas a salirte del tema por un comentario que ha hecho, por lo que Ken le pide que vaya al grano. Le dices que aunque las 3 familias son muy influyentes, rara vez hacen movimientos, por lo que hay 2 líderes, que Ken conoce, causando sorpresa en Ken, y su mente detalla que aunque son humanos ordinarios, tienen mucha influencia, por lo que te pregunta si alguno de ellos está atacando a su madre. Por lo que ha oído, uno de esos líderes hizo un movimiento, y quiso llegar a un acuerdo con su madre, pero como ella se negó, el tipo atacó a 4 o 5 empresas. Los daños son tales que pueden tardar años en arreglarse, así que el proto se tranquiliza al saber que solo necesitan unos 100 millones, así que no tendrá que luchar todavía, aunque definitivamente los perseguirá por humillar a sus padres en la vida pasada. Entonces le pide que siga tratando a Young, y ellos les darán el dinero necesario para su madre. Con su apoyo, el líder que no se atreverá a tocar el grupo de su madre. Sin embargo, Ken se niega, y le dice que le dará $300 millones para invertir en las acciones de la familia Ken, algo que le cogió por sorpresa, así que le pregunta qué quiere, y ella le dice que se escapó de casa, lo que sorprendió al proto. Así que dijiste que ella solo huyó porque querían obligarla a casarse.
por razones que a Ken le parecieron muy triviales. Pero él vuelve a preguntar qué es lo que ella quiere, y le aconseja que lo hable con su familia y lo solucione. Entonces le dices que nadie quiere escucharla, y seguro que cuando vuelva su tío la arrastrarán de vuelta, por lo que Kim piensa que fue a buscar su ayuda. Entonces le pregunta si ahora su familia le enviará un gran maestre para enfrentarse a él, y ella con susto le dice que no. Los grandes maestros no salen de los árboles, y ella tampoco es la gran cosa para que la llamen gran maestra. Ella le dice que si es posible que la familia Song envíe a alguien de su nivel, descubrirá que es su prometido. Lo que te fastidia porque le gritas a la proto quejica, así que Kim la mete en una habitación. Lo que te fastidia porque la trató muy bien pensante. En el colegio corría el rumor de que la novia de Ken era muy guapa. Entonces Kim se encuentra con la chica budista y su amiga, que le saludan alegremente después de mucho tiempo sin verle, por lo que él les dice que estaba ocupado. El amigo de Ken le dice que Lu Yunfen ha sido trasladado, así que ya no molestará a Wu, pero en ese momento se da cuenta de que estaba interrumpiendo y se disculpa. Unas horas más tarde, la mayoría de la nieta llega a la escuela, causando amoration y varios hombres. So saluda a Ken cuando lo ve causando envidia, y el resto de los hombres, ya que muchos creen que está saliendo con Wu. Una vez en el coche, la mayoría de las nietas se disculpan por las molestias pero le dicen a Ken que habrá un banquete, algo que parece interesarle. Él se está asegurando de la nieta de Mo, así que le informa de que allí estarán familias influyentes. Además, habrá un invitado. Así que Ken le pregunta quién es y ella le dice que se apellida Saya. Así que Ken supone que es el padre de Wu, porque lo conoció, y le causó una gran impresión a la nieta de Mo. Entonces Ken explica que, en su vida anterior, el padre de Wu era el tercer joven maestro de su familia que los abandonó para unirse al budismo. Es un tipo ambicioso que es el siguiente en la línea de sucesión para convertirse en patriarca, así que Ken acepta ir al banquete, y la nieta de Mo, sorprendida, sonríe. Cuando llegan los Mo, todos se escandalizan, y uno de los rivales del proto se pregunta qué hace allí mientras su nieta Mo le acompaña del brazo. Sus compañeros se burlan de él porque le ven pálido, así que decide no darle importancia. Ken se mantuvo alejado de la fiesta, y solo vio a los hombres que se acercaban a hablar con la nieta de Mo, que preguntaba por la salud de su padre, cuando llegó Saya Wu, asombrando a todos con su belleza, aunque en realidad querían la fortuna de su padre. Pero se acerca a hablar con Ken al ver a todos los hombres. Le vieron hablar con tanta naturalidad a los dos que empezaron a sentir rabia y celos por el atrevimiento del proto. Y la propia nieta de Mo se plantea renunciar a aceptar que Wu está más al nivel de Ken, pero enseguida se enfada, y no quiere aceptar que otra persona esté con él, sobre todo alguien que no tiene chi. Entonces Ken confirma que es la hija de la invitada, Saya, por lo que le pregunta el motivo de su asistencia. A lo que ella responde que es el karma. Estas palabras hacen que el proto crea que puede llegar a ser una gran cultivadora cuando consiga superar sus barreras. Y en eso, llega el padre de Wu, causando algo de revuelo, y por alguna razón, haciendo temblar a Wu. Ken se da cuenta de esto, así que pone su mano sobre la de Wu e intenta tranquilizarla, diciéndole que sabe que es muy tenaz, y diciéndole que no se deje afectar. El padre de Wu los ve hablando y, molesto, se acerca a ellos, pero saluda a su hija con una falsa sonrisa, que la hace temblar, pero la mano de Ken le da confianza, y le pregunta si es Saya Roja sorprendiendo a su padre. Y el anciano que acompañaba a su padre la regaña por ser grosera con él. El padre de Wu le hace callar y le dice que acepta que le odie, y no espera que le perdone. Pero le dice con autoridad que ahora es su hija, y debe obedecerle, causando una gran impresión en todos los invitados. Entonces Ken sonríe, y acepta que el padre de Wu sabe montar escenas, pero reconoce la fuerza de su hija para no doblegarse ante él. Ella le dice que lo acepta pero que no se acercó al banquete para que él la reconociera, y le declara que después de este serán extraños. Causando una gran conmoción a Saibo Roja levanta un gran murmullo, por lo que ya alterada, y al ver que Ken lleva de la mano a su hija y preguntarle quién es, Ken se presenta, por lo que Roja le pregunta si sabe quién es ella. Así que Ken le dice que sí, entonces Roja dice que es su hija, pero el proto dice que no le importa ya que dice que no quiere relacionarse con él. Las palabras de Ken provocan un gran murmullo entre los invitados, entre los que se preguntan si será el novio de Wu. Entonces Roja dice que no le importa ser influyente. Si se interpone en su camino, le hará vivir como un verdadero perro, y amenaza con destruirle. Entonces Ken empieza a burlarse de ellos por usar su influencia para amenazar a un don nadie porque su hija le desprecia. Así que llama a Roja y patético por hacer amenazas vacías, causando un gran alboroto de nuevo. Entonces el anciano acompañante se enfada a lo grande,
y le reclama por atreverse a insultar a Roja, y empieza a lanzarle diversos improperios. Pero Roja lo detiene, y le dice a Ken que conozca su lugar, y se entrene para que algún día esté capacitado para enfrentarlo, y le aconseja que cierre la boca. Entonces Ken le dice que no se sobreestime, y que puede desafiarlo. Entonces el padre de Wu se marcha, y le dice que haga lo que quiera, porque le demostrará que no es digno de ella. Así que Wu le da las gracias a Ken, y él le dice que no hay nada que agradecerle. Y exhorta a los invitados a olvidar ese espectáculo, y menciona que vino a conocer al maestro Ken, por lo que le pide a la nieta de Mo que se lo presente. Entonces ella le pregunta si realmente quiere conocerle, y él le dice que sí. Entonces ella mira a Ken, y le dice que se lo presentará. Además, ya está en el banquete. Esto hace que el anciano y el padre de Wu empiecen a buscarlo, y Roja se entera de que es el maestro más poderoso de Lin Hai, y desea reclutarlo. Aunque lo considera inferior, cree que les será útil. Así que vuelve a preguntarle a la nieta de Mo si realmente está allí. Incluso el anciano dice que no siente el aura de ningún gran maestro, por lo que se llena de orgullo, y cree que Ken no se muestra para no ser eclipsado por él. Entonces Roja llama con un grito para que aparezca el protón, y entonces se levanta un nuevo murmullo, ya que todos están emocionados al saber que el maestro Ken estaba entre ellos, y le exclamaban que se mostrara. Pero como no se muestra, Roja lo sigue llamando. Pero el viejo le dice que lo deje, porque es un sinvergüenza por tenerlo con él. Entonces sale Ken y le pregunta si tiene algún problema con él. Y entonces el viejo se burla, y le dice que no puede hacerse pasar por él. Así que Ken le dice que se dirige a él de muchas maneras antes que a él. Así que el anciano le reta a un combate para demostrárselo, y Roja le pide que sea amable mientras carga su aura, pero él le dice que le enseñará una lección lanzándole un ataque de palma. Entonces Ken le cubre el brazo con un rayo, y el anciano empieza a pensar que decía la verdad, ya que había oído que podía utilizar esas técnicas. Entonces ambos chocaron con las palmas de las manos, creando una conmoción que impresionó a todos, especialmente a Roja, y el viejo es lanzado hacia atrás. Y Roja empieza a sudar al aceptar que es el maestro Ken, pero se pregunta cómo tenía ese poder cuando era tan joven. Ken pregunta si necesitan otra prueba. Así que se presenta como el verdadero maestro Ken. Y Roja recuerda las palabras que le había dicho. Y King Lee y Mo se inclinan y se ponen a su disposición. Ken piensa que nadie desafiaría a Roja, pero con él allí, la familia Mo saldrá de las sombras, y con su ayuda, nadie les molestará. Así que Ken llama a Roja bueno para nada. Ken se va con Wu diciendo que se ha convertido en una pérdida de tiempo, y todos los invitados reconocen lo maravilloso que es Ken por ser capaz de enfrentarse a Roja, alabando que alguien le haya bajado los humos a ese tipo. Y el viejo le pregunta por qué se interesa por el tipo si ya es superior. Entonces Roja le pregunta al viejo qué piensa del proto. Entonces el viejo dice que es peligroso, y Roja lo considera un monstruo por retener al viejo con una mano, y preguntarle si le ganaría si se vuelven a enfrentar. Y el viejo dice que perderá si se enfrentan. Entonces Roja empieza a pensar que con solo 20 años se ha convertido en un monstruo de ese nivel. ¿Qué será dentro de unos 10 o 20 años? Por lo que se pregunta, ¿cuál será su límite? Entonces el viejo le dice que no se preocupe. Está lejos del siguiente nivel. Así que Roja se llena de valor y piensa no dejarle vivir fácilmente. Si quiere estar con su hija, aún tendrá que vencerle. Además, su madre no le aceptará, así que piensa en ir a pedirle ayuda. Y en el local del grupo de la madre de Ken, uno de sus administradores le dice que necesitan $100 millones para seguir funcionando, a lo que ella le pregunta que si venden propiedades pueden conseguir dinero, y se ve rodeada porque nadie en la ciudad les va a ayudar, por lo que le aconsejan que pida ayuda a su marido, pero ella se niega. Pero entonces entra otra chica, y dice que alguien de la familia Sioux les ha dado $300 millones, y está interesado en invertir. Así que lo celebran por haberse salvado, y la chica menciona que la familia Sioux dijo que venían de Ken Chanki. Ken, Wu, King Lee y Mo ya estaban en el coche a altas horas de la noche cuando les tendieron una emboscada por un trío de chicos, y el anciano que les acompañaba detuvo el coche con una mano, golpeándolo en la parte delantera. Afortunadamente, el protagonista y las niñas consiguieron salir airosos, por lo que el anciano le expresó su admiración, y Ken le preguntó quién era, y si el judío le había contratado. Pero cuando el anciano se presentó, King Lee y Mo están preocupados porque Ken le reconoce como uno de los 8 grandes maestros, y que además es muy fuerte, pero Ken se disculpa porque no le conoce. Entonces el tipo que acompaña al anciano critica al proto por arrogante e ignorante,
por lo que el anciano menciona que ha oído que ha surgido una generación de jóvenes prometedores, y reconoce que él está entre ellos, pero expresa lástima entre líneas, y le dice que lo matará. Sin embargo, Ken sigue siendo arrogante, y le dice que es una pena que muera otro gran maestro, así que el anciano acepta lo que Ken ha conseguido, pero le dice que antes de empezar, debería mostrarle algo de su fuerza. Esto al principio divierte al anciano, pero inmediatamente le dice que hará algo peor que matarlo por semejante arrogancia. El viejo se lanza al ataque con uno de sus puños tan Kangli, y le advierte que tenga cuidado, y los hombres que acompañan al viejo moxin que el proto no se mueve. Pero Ken esquiva. Al final contraataca con un golpe que choca con los otros puños del anciano, dejando a este sorprendido por lo que acaba de suceder, pero Ken lo manda a volar, sorprendiendo al anciano ya que solo lo considera un mocoso y no debería estar a su nivel. Y esto le causa Kenly y gracia, ya que cree que el proto pasa del anciano, y los hombres que acompañan al anciano se sorprenden aún más. Así que el proto la fuerza del anciano, llamándolo basura, palabras que enfurecen el trío atacante. El anciano ataca furioso al proto con su mejor técnica, dispuesto a asesinarlo. Dicha técnica atrae la atención del rey, pero contraataca con la técnica que aprendió cuando atacó a la serpiente. Con este poder, manda al anciano a volar, sorprendiendo a Kingly y Mo, que lo miran con ojos de admiración, y dejando aterrorizados a los hombres que acompañaban al anciano. Pero el viejo se levanta y jura que matará al héroe, pero los hombres intentan detenerlo. Lo que el viejo manda a volar las moscas del tipo, y empieza a cargar la energía porque se niega a ser humillado por un niño. Así que saca una bola de luz, y Wu le grita al proto que le deje tomar la píldora de sangre, y le explica que es una píldora hecha por un alquimista con la sangre de miles de personas, y según el que la tome, tendrá la fuerza de miles de hombres. Sin embargo, el efecto secundario es que el consumidor reduce su esperanza de vida. Entonces el viejo aumentó su poder, y el viejo le gritó a Ken que lo mataría. Pero Ken se burla del viejo por tener que recurrir a ese método para derrotarlo, y el viejo dice que usará cualquier método para derrotarlo. Entonces Ken le dice que le mostrará la diferencia entre ellos derrotándole sin pastilla, y procediendo a cargar una técnica de rayo en su mano, con la que ataca al anciano. El ataque golpea de lleno al anciano, haciendo que se desplome. Y al mismo tiempo, con mucho miedo, suplica a Ken que le perdone, dejando sorprendidos a los hombres que acompañan al anciano, por lo que éste promete ayudarle en el futuro, si quiere derrotar a los otros 7 grandes maestros, e intenta persuadirle de que no mate a un anciano que realmente puede ayudarle. Pero Ken comienza a decirle que son seres insignificantes, y le dice que no les tiene miedo ni le importan los 7 grandes maestros. Los únicos que le importan son su familia y sus amigos, y a quien les haga algo, lo exterminará. Y le dice al anciano que todos los autoproclamados grandes maestros son insectos a su lado, y lanza un rayo al anciano, liquidando su vida. Las palabras de Ken asombraron a Kingly y a Mo. Entonces los hombres que acompañaban al anciano suplicaron por sus vidas, pero como Ken era arrogante, se negaron a humillarse, y se apresuró a atacar al proto siendo eliminado en el acto, y el otro tipo huyó. Se aleja, pero Ken le dispara una flecha de rayo en la cabeza, dejando impresionados a los reyes que desean conocer el poder supremo de Ken. Y por la gracia de que Ken ahora puede arreglar coches, nótese el sarcasmo, el coche vuelve a funcionar sin fallos. Y Mo le pregunta a Ken si quiere volver a la mansión, pero él quiere ir con los residentes de Jus. Así que Mo se pregunta si erradica a toda esa familia. En casa de los Chu, el cabeza de familia y su hijo estaban hablando. Y al cabeza de familia le preocupaba no recibir noticias, pero el hijo le dijo que estarían bien, porque habían llamado a un gran maestro. Sin embargo, el padre no se siente seguro. En ese momento, Ken da una patada a la puerta de la entrada, causando un gran terror. El joven hijo se pregunta qué le ha pasado al viejo, y por qué Ken está vivo. Los judíos salieron a ver lo sucedido, y empezaron a amenazar al proto y a Mo. Pero Mo empezó a llamar en voz alta al jefe judío para que diera la cara. Esto generó la ira de los hombres judíos, que atacaron a Ken. Y en el coche estaba Wu haciendo una especie de oración budista. Mientras Ken eliminaba a los judíos uno a uno, los hombres y Mo judíos se asustaron porque nunca le habían visto tan alterado. Ken volvió a llamar a Yu, y fue entonces cuando sus hombres se dieron cuenta de que era el maestro Ken. Deciden huir de allí, pero Ken exclama que no les dejará huir de allí, disparando múltiples flechas relámpago y liquidando a todos los hombres Chu. ¿Por qué Mo se sorprende de que realmente va a eliminar a toda esa familia? Entonces el jefe Jus reconoce que no podrán detenerlo sin la ayuda de un gran maestro, por lo que deciden huir por una ruta secreta. Entonces su hijo pregunta por sus hombres y sus 2 tíos que están en la mansión,
Y entonces el padre Hus dice que no pueden hacer nada más, y duda incluso de que se salven, dejando a su hijo aterrorizado. Pero mientras Ken seguía con su masacre, se dio cuenta de que huían, y no podía permitirlo. Entonces Ken dispara unas flechas de fuego, con las que incendia la mansión Juice, y Mo se pregunta si no le basta con haber matado a todos los que mató. Desde la mansión solo se oyen gritos de dolor y desesperación, pero ordena a Mo que suba al coche, y conduce a toda velocidad, persiguiendo a Juice, que había huido. Y el hijo del patriarca de Juice le dice que les está siguiendo. Así que Juice mira por el retrovisor para darse cuenta de que ha llegado el fin de Juice. Juice conduce enfurecido por lo humano que es Ken, pero sin darse cuenta si lo tiene enfrente, por lo que le lleva a preguntarse cómo conocía su ruta de escape. Sin embargo, no se decide a romper porque quiere atropellarlo y vengarse. Pero Ken, con su mano, manda el coche a volar por los cielos. Y del coche salen Juice y su hijo, que sigue atrapado. Sin embargo, Ken ya estaba por delante de él, y Ken comienza a reclamarle que podría haberse olvidado de él, y él habría hecho lo mismo. Pero como no dejó de cruzar por el medio, los eliminará. Y del cuerpo de Juice extrae una gota de sangre. Y Ken dice que con una gota de sangre de Juice podrá hacer una maldición con la que eliminará a toda su descendencia. Se trata de una técnica de cultivo que tiene un gran coste, y que solo pueden conocer aquellos que posean un nivel alto, lo que hace que se pueda desbloquear, por lo que todos los miembros de la familia Hus morirán estén donde estén. Entonces vemos a un miembro de los Juice que estaba bebiendo vino con una dama cuando de repente estalla en llamas y se quema, al igual que en todos los demás lugares donde los miembros de la familia Juice se estaban incendiando. Aunque Ken no tiene todo el poder de cuando era emperador, aún puede hacer ese tipo de maldiciones. En el coche, Wu le pregunta por qué mató a todos, a lo que él le dice que fue porque le querían muerto. A lo que Wu dice que él habría perdonado la vida a los inocentes en ese conflicto. Por lo que Ken le explica que si solo hubiera matado al cabeza de familia y perdonado la vida al resto de las personas que le importan, estarían en peligro, ya que era obvio que el judío buscaría venganza. Sin embargo, Wu cree que ha ido demasiado lejos y se lo dice, por lo que Ken le dice que no le importa mientras pueda proteger a su familia y amigos, por lo que Wu le pregunta qué hará si todos van contra él y sus seres queridos, a lo que él responde que los matará a todos. Esas palabras provocan un gran susto y una gran realeza, que patina durante un segundo, y Wu queda conmocionado y medita sobre las palabras de Ken, y se pregunta si realmente tiene el poder de eliminar a todo el mundo por ellas. Entonces Ken le pregunta si creía que era demasiado despiadado, o solo estaba asustado, y Wu le dice que era muy despiadado. Entonces Ken le explica que en el mundo de los cultivadores, una pequeña muestra de flexibilidad se convertirá en su habitación, por lo que decidió cortar todas las raíces que pudieran convertirse en un árbol de la venganza. Añade además, que ahora puede convertirse en el amo y señor de Lenai. Un grupo de hombres hablaba de lo ocurrido a la familia Juice, y de cómo había sido exterminada en su totalidad. Y uno de ellos mencionó que el único capaz de hacer algo así, era el maestro Ken. Y en una vieja mansión de Mouse, había dos ancianos reunidos con él, y rogándole que les ayudara a aliarse con Ken. Así que uno de los ancianos le cuenta al viejo Mo, que Lu estaba en la ciudad. Pero Moe les dice que ya no es un problema porque él y toda la familia Shu habían muerto, lo que impresionó a ambos ancianos. Y unos tipos en otra parte del mundo estaban hablando de las acciones de Ken. Y uno cree que hizo algo aparente, y el otro dice que tiene talento por haber derrotado a uno de los 8 grandes maestros, así que les intriga porque es muy joven. Así que el tipo de pelo azul se sorprende de lo monstruoso que es ya que no sabía que tenía 20 años. Y empiezan a pensar en otros 2 jóvenes promesas que se han ido labrando una reputación. Entonces, el de pelo azul menciona que incluso con su talento, no son más que seres malvados. Pero decide limitarse a pasar un informe ya que no quiere involucrarse. Ya que si lo hace, perdería estatus y recursos, además de que podría perder, y se acabaría todo para él, y ambos se ríen. Como son muy astutos, no se concentran en ganar o perder, sino solo en mantener una buena imagen. Mientras tanto, Ken estaba en su mansión dándose un baño y criticando su entrenamiento por ser tan ineficaz, y la sangre de serpiente solo le dio unos pocos niveles. Aunque se calma porque se enfrenta a una barrera muy difícil de romper, y que también llevaba consigo una mini espada. Y aunque ahora es el señor de Lindheim, ha tenido que pasar por el camino inicial, ya que renació sin sus poderes, por lo que ahora tendrá que ascender de nuevo. Voy a terminar aquí, así que chicos, si os ha gustado este video y queréis la segunda parte, consigamos 1000 likes para este video. Además, suscríbete al canal,
haz clic en la campana y deja un comentario. Hasta el próximo video.